Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, tripulantes. Para nosotros es un gusto tenerlos una vez más aquí conectados a través de nuestro canal de YouTube institucional Uninorte Académico. Gracias por haber aceptado la invitación. Desde la Universidad del Norte les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia que tendremos dentro del desarrollo del programa Misión TIC 2022, denominada Machine Learning 101, Aprendizaje Automático en Práctica, un espacio de aprendizaje, valga la redundancia, que hemos diseñado especialmente para ustedes y que esperamos lo aprovechen al máximo. Esta es la primera conferencia de este ciclo. La idea es hacer conferencias durante todos los ciclos con temáticas que vayan muy acorde a todo lo que ustedes están trabajando y viendo a diario a través del programa Misión TIC 2022. Vamos a darle unos minuticos a las personas a que se conecten. Ya veo comentarios, vamos a ir viendo algunos. Por favor, escríbanos y díganos desde dónde se conectan, desde dónde están hoy con nosotros acá. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación, por haber sacado el espacio en sus agendas. Desde Bogotá, muy bien. Medellín, Manizales, desde Barranquilla, Cundinamarca. Qué chévere. Veo representación de prácticamente todo el país. Villavicencio, Santa Marta. Desde Pensilvania, wow. Qué súper que estén conectados y que el programa llegue literalmente a todas partes del mundo. Les recuerdo que esta conferencia va a quedar aquí grabada en nuestro canal institucional. Les recuerdo también suscribirse, súper importante que se suscriban para que vean todos los contenidos que por ahí montamos. Esta conferencia va a quedar grabada y guardada ahí. Para quienes no pudieron conectarse y ustedes sepan, pues les digan que acá la van a encontrar y ustedes si quieren volverla a ver o tenerla a modo de consulta, pues también ya saben que la van a tener por ahí. Así que esperamos que se suscriban a nuestro canal institucional Uninorte Académico. Yo creo que ya podemos dar inicio, entonces, ya nuestro experto está con nosotros, entonces me dirijo a presentarlo. Farid Delgado, ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad del Norte, con 11 años de experiencia en la industria del desarrollo de software, especialista en ingeniería de software, cuenta con certificaciones en Cloud Computing y Arquitectura de Servicios Web. Actualmente se desempeña como Lead Software Engineer en la compañía Thomson Reuters en Canadá, con enfoque en técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial y su productización. Los dejo entonces con Farid, nuestro experto de la tarde de hoy, el primer conferencista especial invitado a estas conferencias que vamos a tener, como ya les dije, a lo largo de todos los desarrollos de los ciclos de formación de Misión TIC 2022. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Lilian. Lo primero es agradecerle nuevamente a la Universidad del Norte por tenerme nuevamente en este espacio, que la verdad aprecio mucho, considero que es muy importante para el desarrollo del país. Y segundo, me gustaría agradecerle a todas esas personas que se están conectando desde todos lados de Colombia, incluso del mundo. Qué bueno que hayan decidido pasar por acá y bueno, esperemos que esto sea de su agrado y que lo puedan aprovechar. Entonces, no siendo más, hoy les vengo a hablar de un tema que me apasiona bastante, que es el Machine Learning o en español, aprendizaje automático. Entonces, vamos a compartir unos slides. Correcto, entonces el tema que vamos a ver hoy es Machine Learning, introducción 101, que es como introducción al Machine Learning.
Y aprendizaje automático en práctica es el subtítulo que he decidido usar hoy. Y bueno, como les comenté, este tema me apasiona mucho y la intención con esta charla hoy es hablarles del tema y principalmente hablarles cómo esto está siendo aplicado en la vida real, con ejemplos, con algunos ejemplos de la vida real y buscando dos objetivos. El primero, tratar de quitar toda esa ambigüedad o exageración detrás de los términos de machine learning, inteligencia artificial, que muchas veces es confuso empezar a hablar del término sin aclarar toda esa exageración que existe alrededor. Y segundo, el segundo objetivo es brindarles conocimiento básico usando ejemplos, como les comenté. Voy a tratar de usar analogías con la vida real. Entonces, no siendo más, iniciemos. Bueno, ya Lilian adelantó un poquito esta parte, la introducción, pues mi nombre es Farid Delgado Molina, me desempeño como Lead Software Engineer en esta empresa Thomson Reuters en Canadá. Yo inicié mi carrera como ingeniero de software en el puerto de Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, actualmente me desempeño como Lead Software Engineer en esta empresa Thomson Reuters, más que nada implementando proyectos de inteligencia artificial, específicamente sistemas de recomendación y búsqueda de información. Y usamos diferentes técnicas de Machine Learning y Deep Learning para eso. Un poquito de mi educación. Soy egresado de la Universidad del Norte del pregrado en Ingeniería de Sistemas, posgrado en especialización en Ingeniería de Software. Certificaciones, la última que obtuve fue el año pasado, la de AWS Certified Developer Associate. Intereses, inteligencia artificial, machine learning, big data, la música me encanta, naturaleza, viajar. Y bueno, datos interesantes, tengo 11 años de experiencia, como lo mencionó Lilian, en 2 países, casi que la mitad de esos años en un país, y bueno, ya estoy completando ya. Voy para completar 3 años de experiencia en Canadá actualmente. Soy padre de una nena llamada Emma. Emma nació en Canadá, es canadiense. Y bueno, puedo balbucear algo de alemán. Lo estudié durante 2 años. Pero como dicen, lo que no se practica se olvida. Y acá en Canadá poco de alemán. Pero bueno, ahí estamos. Ese soy yo. Ahí tienen mis redes sociales. Si me quieren escribir, contactar después de la charla, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Me pueden escribir con preguntas. Podemos seguir las discusiones sin ningún problema. Mi red de LinkedIn, esa es la red, digamos, que más suelo utilizar. Así que si me quieren contactar, escribir algún mensaje, se conectan, crean conexiones conmigo ahí sin problema. Y bueno, a lo que vinimos. La agenda de hoy tenemos primero que introducir la ingeniería artificial, la inteligencia artificial. Vamos a empezar a hablar de qué es el aprendizaje automático, los tipos de aprendizaje automático, porque tenemos varios. Tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje sin supervisión, el aprendizaje por refuerzo y finalmente vamos a hacer un ejercicio práctico en donde vamos a poner, digamos que vamos a mostrar de manera tangible cómo todos estos conceptos se interrelacionan en una aplicación real. Para que vean que no es magia lo que ocurre con inteligencia artificial, sino que todo tiene su razón de ser. Finalmente vamos a dejar un espacio, ojalá de 10, 15 minutos, donde podamos responder preguntas que puedan tener. Y bueno, ese es el plan de hoy. Un poquito de términos que estaré usando de manera intercambiable para que no se me confundan. Inteligencia artificial es lo mismo que IA, o Artificial Intelligence o AI. Aprendizaje automático es lo mismo que Machine Learning o ML. Ciencia de datos es lo mismo que Data Science. Científico de datos es lo mismo que Data Scientist. Aprendizaje supervisado es lo mismo que Supervised Learning. Aprendizaje profundo es lo mismo que Deep Learning. Aprendizaje sin supervisión, lo mismo que Unsupervised Learning. Y aprendizaje por refuerzo es lo mismo que Reinforcement Learning. La razón por la que hago esto es porque muchas veces cuando buscamos información, literatura en Internet, la mayoría de información está disponible en inglés. Entonces, para que tengan estos términos ahí a la mano. Y estaremos hablando de cada uno de estos términos durante la presentación. Introduzcamos a la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es cualquier técnica que habilita a alguna máquina a mimetizar la inteligencia humana.
Imitando la inteligencia humana, el hombre ha tratado de crear sistemas y ha logrado crear sistemas que son más poderosos que los sistemas tradicionales, pero que solo son capaces de resolver tareas específicas. Es decir, estos sistemas no razonan, no tienen sentido común. ¿Qué hacen estos sistemas? Pueden traducir en simultáneo muchos documentos, sí. Pueden jugar y ganar una partida de ajedrez, sí. Pero estos sistemas no pueden hacer todo al mismo tiempo. Estos son sistemas que están limitados a la tarea para la que fueron construidos, pero esta tarea la hacen muy bien, muy rápido y en algunas veces incluso mejor que lo haría un humano. Puede mejorar la tarea, puede mejorar el resultado de tantas veces ejecutar la misma tarea. Y toda la inteligencia artificial actualmente usada y siendo desarrollada es así delimitada. Entonces, miremos que este es un concepto, ya trayéndolo al mundo real, este es un concepto que hay que empezar a hablar de que la inteligencia artificial que está implementada hoy en día es basada en una tarea para la cual nosotros entrenamos un sistema. Entonces, y cuando uno empieza a hablar de la inteligencia artificial, también puede pasar que empiezas a ver que hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que es la que llaman General AI, y esa no voy a estar hablando mucho de esa en esta presentación, porque esa tiene que ver con Terminator, con Skynet, con que las máquinas se van a alzar en armas y van a someter a la humanidad. Eso, digamos que estamos a años luz de llegar a eso. Vamos a hablar más que nada, nos vamos a enfocar es en el narrow AI o inteligencia artificial estrecha o débil, y es este concepto en donde tenemos máquinas que son entrenadas para una tarea en particular. Otra pregunta que surge cuando las personas empiezan a hablar de la inteligencia artificial es si va a reemplazar mi trabajo. La respuesta es no. No, la inteligencia artificial no va a reemplazar tu trabajo, esto no va a pasar. Sí reemplazará algunas tareas en particular que tú realices de forma de que puedas realizar tu trabajo de manera mejor, eficiente y rápida. Entonces empezamos a ver un concepto muy importante en todo este tema de la inteligencia artificial, que es la colaboración humano-máquina. De este tema vamos a estar hablando bastante durante la presentación. Otra pregunta que surge bastante y que normalmente nos hacemos cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, y más que nada motivado por todas estas películas de ciencia ficción, Terminator, Ex Machina, etc. ¿Quién es más inteligente, el humano o la máquina? Hay ejemplos históricos de competencias entre humano y máquina. Por ejemplo, tenemos el algoritmo de IBM Deep Blue, que en 1996 derrotó al campeón mundial de ajedrez en ese entonces, que era Garry Kasparov. Ahora, esto no quiere decir que las máquinas eran más inteligentes en 1996 que los humanos. Esto solo indica que este algoritmo pudo jugar mejor ajedrez que un humano. Ahora, si ese mismo algoritmo es expuesto a una tarea completamente diferente o a un juego completamente diferente, como Go o Damas, probablemente este algoritmo no haría nada y hasta un niño amateur sería mucho más competitivo. Entonces, empecemos a ver cómo es así delimitada la inteligencia artificial que que usamos hoy en día y que se escuchan noticias en todos lados acerca de eso. Ahora, ¿qué tal si en lugar de competencias entre humano y máquina nos dedicamos o nos enfocamos en la colaboración de esto? Entonces, nuevamente en el contexto de ajedrez, han habido muchos ejemplos históricos en donde equipos de máquinas con equipos de máquinas emparejadas con humanos derrotan a computadoras, a máquinas. Entonces, y me gusta esta frase de James Bridle, en donde él menciona que un jugador promedio emparejado con un computador promedio es capaz de vencer al computador más sofisticado. Otros ejemplos de colaboración son más recientes. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Toronto, en la ciudad de Toronto, el año pasado, unos estudiantes de posgrado se les ocurrió esta idea de crear una máquina, un algoritmo de inteligencia artificial que pudiera no solo aprender a jugar ajedrez,
sino aprender a jugar ajedrez de manera similar como lo hace un humano. Entonces, miren cómo el enfoque cambia. Ya no se trata de crear una máquina que venza al humano, sino crear una máquina que sea buena jugando ajedrez y que lo juegue como un humano, de tal manera que esa máquina se convierta en algún momento en un socio, en un colaborador de un humano, en caso de que ese quiera aprender a jugar el juego. Y este es un paper reciente de unos estudiantes de aquí de la Universidad de Toronto. Y bueno, entonces miremos todo este tema de la colaboración. Ahora, todo se trata de colaboración. Ese es el concepto primordial y que vamos a estar tocando mucho en esta presentación. Y para reflexionar un poco, la inteligencia artificial es una herramienta que puede facilitar nuestro trabajo, el trabajo de nuestras empresas, de nuestros proyectos, de nuestros clientes. Pero la inteligencia artificial no es solo una cosa. Es un concepto multidimensional y no podemos simplemente medirlo con una sola escala. Como toda tecnología es buena para tareas específicas y entre más conozcamos de esta tecnología, más vamos a ser capaces de sacarle provecho. Entonces, la invitación es a pensar cómo podemos empezar a utilizar una herramienta así y a empezar a utilizarla, porque a medida que nos quitemos esos miedos de la cabeza de que es algo que está muy lejos, que no podemos alcanzar, a medida que empecemos a leer de ella, a mirar ejemplos, a interactuar con laboratorios, nos vamos a dar cuenta que está más al alcance de nosotros de lo que pensamos. Ahora, y hablando de esta misma analogía de humanos y máquinas, hay cierta cross-dependencia o interdependencia entre estos dos seres, ¿cierto? Los humanos, por ejemplo, somos excelentes lidiando con problemas del mundo real, con ese contexto de la vida real, explicando, dando detalles, justificando narrativas. En resumidas cuentas, los humanos somos mejores escogiendo preguntas. Ahora, los robots o las máquinas son excelentes analizando gran cantidad de datos de manera rápida y eficiente, identificando patrones o datos existentes que nosotros no podemos a simple vista ver dentro de nuestros datos. Las máquinas son excelentes usando modelos preentrenados para predecir valores. Simple, las máquinas son mejores dando respuestas. Entonces miren cómo existe esa interdependencia entre humano y máquinas que no podemos ignorar. Y me gusta traer a colación esta frase del economista Leo Chern, donde él dice: los computadores son increíblemente rápidos, precisos y estúpidos, mientras que los humanos son lentos, tienden a cometer errores, pero son brillantes. El matrimonio de los dos es una fuerza más allá del cálculo. Y así es. Incluso la inteligencia artificial más avanzada, como ya lo he comentado, es tonta. Solo puede hacer lo que nosotros le indicamos y tampoco sabe si la respuesta que está dando es razonable. Solo puede identificar entre unos y ceros, pero no puede identificar entre correcto o incorrecto. Entonces, unos consejos fundamentales para empezar a hablar de la inteligencia artificial y empezar a embarcarnos en este mundo fascinante de la inteligencia artificial. Pues el primero es definir tus metas de manera clara, es lo primero. Para poner un ejemplo, imagínense que ustedes están trabajando en automatizar esta tarea usando inteligencia artificial. Quiero incrementar la tasa de apertura de correos electrónicos. Y nuestro algoritmo infiere que enviando 1000 correos a todos los empleados aumenta la tasa de correos, la tasa de apertura de correos. Por lo tanto, aumenta la tasa de apertura de correos, incrementa rápidamente, obviamente. Ahora, esto no es necesariamente lo que nosotros estábamos buscando, ¿cierto? No se trata de spamear las bandejas de entrada de nuestros empleados, sino de hacer que los correos que usualmente llegan sean atendidos de manera más eficiente. Entonces, miremos cómo tenemos que ser muy claros con los objetivos al usar la inteligencia artificial. Y esto es específicamente qué es lo que queremos que la máquina haga por nosotros. Otro consejo fundamental es
Usa tus mejores datos. Estos datos, de todos los datos que tengamos, tenemos que darle a la máquina los mejores datos. Y estos datos tienen que ser datos que estén limpios, que estén confiables, que sean abundantes, que tengan la variedad apropiada. Es decir, quizás tengas 1.000.000 de datos de tus clientes y solo con conocer el nombre y la dirección de estos clientes, digamos que no, eso no te va a decir mucho. Ahora, pero si tú empiezas a conocer el nombre, la dirección, la fecha en la que te hicieron tu primer contacto, en qué sitio web te vieron, ya esto puede empezar a indicarte cuándo y dónde este cliente puede realizarte una compra. Y con la cantidad apropiada. ¿Esto qué quiere decir? Pocos datos no sirven. Básicamente, lo que ocurre cuando tú entrenas un algoritmo con pocos datos es que la máquina va a tener, al momento de realizar predicciones, va a tener alta confianza, pero las respuestas van a ser erradas. ¿Y qué ocurre cuando tenemos demasiados datos? Incrementamos la posibilidad de tener más ruido dentro de estos datos y podemos confundir a nuestro algoritmo. De igual manera, entre más datos incrementamos la probabilidad de introducir sesgos de manera inconsciente, y ya vamos a hablar de este tema de sesgos dentro de los datos. Entonces sí, esto depende de nosotros, encontrar la cantidad apropiada para que la máquina pueda responder muy bien a tus preguntas. Segundo consejo fundamental. Tercer consejo fundamental, busca sesgos en tus datos. Entonces, un problema usual en los datos es que normalmente incluyen sesgos. Esta palabra de sesgos o bias en inglés es un poco difícil de digerir, entonces para esto quise traer un ejemplo aquí, un ejercicio medio interactivo con ustedes. Vamos a ver si lo podemos hacer. Si ustedes pueden escribir en el chat qué observan ustedes en esta imagen, se los agradecería. Vamos a tomar un minuto quizás para esperar respuestas. Puede ser Luis. Ok, unos bananas en estantes, interesante, bananas almacenadas en estantes con bananos, un supermercado, una galería, interesante, grupos de bananos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron. Están organizados por racimos pequeños, cada estante, bananas en un almacén. Excelente, siguen viniendo respuestas. Bueno, para explicar un poquito a qué me refiero con este tema de sesgos y por qué debemos ser muy críticos al buscar sesgos en nuestros datos, ¿por qué nadie mencionó el color de las bananas, por ejemplo? ¿Qué ocurre? O quizás el rollo de bolsas que está en el fondo allá. ¿Qué ocurre? Que, bueno, este ejemplo, para los que estén interesados, lo tomé de este curso de AI Fairness o Justicia en la Inteligencia Artificial de Google. Ahí abajito les dejo el link. Y este ejemplo me llamó mucho la atención porque demuestra que aunque todas las respuestas que ustedes dieron en el chat son correctas, técnicamente, por alguna razón tenemos un sesgo a preferir una de ellas, ¿cierto? Obviamente no todas las personas comparten el mismo sesgo, como podemos ver, hay muchas respuestas de manera diferente en el chat. Lo que define estas respuestas que nosotros damos o esos sesgos, lo que define eso son, y está influenciado por las normas, por experiencias pasadas, por el aprendizaje durante nuestra vida. Todas esas experiencias pasadas influyen en la manera de nosotros de ver el mundo. ¿Qué pasa si yo esta misma pregunta se lo hubiese hecho a una persona que viviera en un planeta donde las bananas fueran azules? Les pregunto. Seguramente esta persona hubiese resaltado el color de las bananas, pero miren que eso es algo que todos nosotros ignoramos cuando damos la respuesta, ¿cierto?
porque ya sabemos que las bananas son amarillas y asumimos que todas las bananas del mundo y del universo son amarillas. ¿Qué pasa si otro ejemplo, si nosotros hubiésemos puesto esta pregunta, por ejemplo, a un cultivador de bananas? Quizás él hubiese resaltado el estado de madurez de estas bananas. Hubiese dicho, no sé, bananos maduros en estantes. O quizás si nosotros le hubiésemos hecho la misma pregunta a una persona que en su vida ha visto una banana, que no sabe lo que es banana, no sabe qué es una fruta, nada. Quizás esta persona hubiese dicho cosas amarillas en un estante. Entonces, es muy importante cuando escogemos los datos ser muy autocríticos, qué cosas estamos tomando por, por hechas y qué cosas debemos ser más críticos al momento de analizar los datos. Esta frase me gusta mucho, es una frase de Casey Kozyrekoff. Ella es Chief Decision Scientist de Google y ella dice que los algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial son simplemente herramientas para continuar los patrones que se les muestran. Es decir, muéstrele malos patrones y eso es lo que ellos harán eco. Entonces, recuerdan al comienzo la definición de Machine Learning. Estos algoritmos en realidad trabajan con la información que nosotros le damos. Esta información, como ya lo vimos, puede incluir sesgos de manera inconsciente porque la información la crean los humanos. Entonces, el identificar esos sesgos es una responsabilidad de nosotros, los que estamos entrenando estas máquinas, porque al momento de realizar eso estamos creando máquinas más robustas. Es decir, en este ejemplo particular, si no tenemos en cuenta esos sesgos, podríamos incluso estar creando una máquina que no es capaz de reconocer una banana por el simple hecho de que no es de color amarillo, lo que sería un error muy grande. Entonces, ahora, puede que ustedes aún se pregunten, bueno, pero ¿qué tanto puede un sistema sesgado afectar la vida de las personas? En 2015, perdón, Amazon, me imagino que muchos conocen esta compañía, un grupo de científicos dentro de Amazon creó un algoritmo que filtraba hojas de vida basándose en la posibilidad, en la probabilidad de que un candidato fuera un empleado exitoso dentro de Amazon. Ahora, el problema fue que el algoritmo entrenado, una vez que se empezó a utilizar, mostró estar sesgado por solo escoger hojas de vida de hombres. Ahora, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Los criterios de éxito en Amazon dependían de varios factores, número de ascensos, número de reportes directos, número de reviews, retroalimentaciones positivas, años de servicio, pero los resultados de las búsquedas fueron una pila de hojas de vida de hombres blancos o hombres caucásicos. El sesgo inmerso en todos esos datos acumulados en la base de datos de Amazon de candidatos y de empleados internos desmanteló lo que era un problema de diversidad interna en Amazon. Entonces, quizás, como la mayoría de empleados dentro de esta base de datos, los empleados no exitosos tenían la palabra mujer dentro de sus resúmenes, el algoritmo asumió que todos los resúmenes con esta palabra deberían ser descartados. Obviamente, Amazon tuvo que tirar a la basura este algoritmo para pelear con el bias a futuro, pero miren, hasta este nivel puede llegar a afectar un algoritmo que no esté entrenado de manera robusta y considerando los bias a nivel de decidir cuál es el futuro profesional de una persona. Entonces sí, debemos usar la inteligencia artificial con responsabilidad. Debemos temer a la inteligencia artificial. Bueno, ya esto se los había dicho. La inteligencia artificial es una herramienta que puede ser usada para bien o mal. ¿Debemos temer? No. Debemos temerle a la gente mala usando la inteligencia artificial para diferentes tipos en esta época de elecciones,
afectando procesos electorales, estafando gente, en fin, la inteligencia artificial, sí debemos tenerle miedo a la gente, gente mala usando la inteligencia artificial. Ahora, el éxito depende de nosotros. Cuando empecemos en este camino de la inteligencia artificial, debemos tener, primero que todo, para resumir, objetivos claros, diversidad en los datos, asegurarnos que nuestro algoritmo no realice algo incorrecto y vigilar que no caiga en las manos erradas. Consejos fundamentales para dar inicio a nuestra jornada, nuestra carrera en este mundo de la inteligencia artificial y del machine learning. Vamos a hablar ahora del aprendizaje automático o machine learning. Bueno, me gusta traer esta frase para empezar a hablar del machine learning. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Este es un autor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, y es así. Esta frase me gusta mucho porque es que hoy en día la inteligencia artificial está tan avanzada que hay personas que dedican sus carreras enteras a estudiarla. Estos son research scientists, científicos de datos, data scientists, y seguramente es normal ponernos a pensar nosotros cuando apenas estamos arrancando en este mundo, bueno, pero ¿cómo puedo trabajar machine learning si no puedo ni siquiera conversar con un científico de datos? ¿Cómo empezamos? Bueno, lo primero es empezar por entender qué es el machine learning, qué es eso de aprendizaje automático, por qué es diferente a todo lo que estaba antes de él, cómo es diferente y qué tipos de diferentes machine learning pueden resolver problemas diferentes. Y una vez que resolvamos estas tres preguntas, vamos a estar con más libertad para poder empezar a explorar el concepto. Entonces, empecemos por la primera. Machine Learning es simplemente un tipo de programación, es decir, es una forma de decirle al computador que haga lo que nosotros queremos que él haga. Si miramos desde sus inicios, cómo empezó todo, hace muchos años quizás algunos de nosotros no estábamos, no éramos profesionales en ese entonces y no usábamos este tipo de herramientas, pero hace mucho tiempo la programación se basaba en darle instrucciones estrictas que la computadora ejecutaba de manera exacta. Es decir, nosotros programábamos las computadoras para ejecutar exactamente una serie de pasos. Y aquí estoy hablando de lenguajes como COBOL, Fortran, C++. Después empezamos a ver lo que son los modelos matemáticos. Ahora, un ejemplo para empezar a hablar de modelos matemáticos puede ser la hoja de Excel esta, donde ustedes tienen todas sus fórmulas y solo cambiando unas celdas, cambiando la entrada, los valores de entrada, automáticamente se recalculan los valores de salida. Entonces empezamos a ver todo un concepto de parametrización inmerso en la programación. Después empezamos a ver el análisis predictivo. Estos son modelos estadísticos creados a mano y estos se utilizaban para realizar predicciones, pero que incluyen, cuando nosotros creamos este tipo de modelos, ellos incluyen muchas presunciones y requieren mucho trabajo manual o muchos ajustes manuales para que reflejen el mundo real lo suficientemente bien. Y aquí en diferentes ejemplos pueden ser regresiones lineales, regresiones múltiples, todo lo que vimos en esas estadísticas que vimos en la escuela, en el colegio. Y bueno, ahora tenemos lo que es el Machine Learning. Como ya dijimos, ¿qué es el Machine Learning? Es simplemente un nuevo paradigma de programación, es un nuevo tipo de programación. Ahora, explicarlo, lo voy a tratar de explicar lo más resumido posible con unas ilustraciones. El Machine Learning es simplemente el software, el computador, observa un montón de datos. A partir de estos datos crea un modelo y este modelo incluye reglas y patrones derivados de estos datos.
Este modelo es usado como representación del mundo y este software, este modelo es todo lo que conoce del mundo. Ese software utiliza este modelo para responder preguntas, para realizar predicciones. La palabra learning de todo este proceso es que cuando nuevos datos aparecen, el modelo se reajusta buscando nuevos patrones, nuevas dimensiones en mis datos y actualiza su propio modelo de tal manera de que ahora esos nuevos datos que hicieron parte de mi conjunto de datos alimentan mi modelo y el modelo se ajusta actualizando su representación del mundo real, siendo más preciso basándose en esos datos de entrada. ¿Cuál es la relación del aprendizaje automático y la inteligencia artificial? El aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial y en resumen, como lo vimos en la diapositiva anterior, es una disciplina de la inteligencia artificial donde entrenamos algoritmos usando datos. Estos algoritmos se utilizan para realizar predicciones basándose solo en esos datos. Para los que están familiarizados con el concepto de Big Data, hay una relación grandísima con el Machine Learning. Y bueno, el Big Data es simplemente la disciplina que se dedica al análisis, almacenamiento y procesamiento de datos masivos. Estamos hablando de millones y millones de registros. Y basado en estos datos, el Big Data te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Ahora, se llama Big Data porque es más data de la que un humano puede digerir. Tiene más atributos de la que un ser humano puede entender e incluso más permutaciones que las que un cerebro humano puede comprender. Pero el Machine Learning es muy poderoso procesando grandes cantidades de datos. Entonces, miren, es ahí donde empezamos a ver esta relación, que es muy importante. Excel puede ayudarte a encontrar respuestas. Nosotros estamos muy acostumbrados hoy en día a usar Excel. Pero el problema de Excel es que tú tienes que saber qué es lo que quieres buscar, ¿cierto? Digamos que ustedes tienen un Excel con 1 millón de clientes, ¿cierto? Y de cada cliente tienes 100 columnas. Quiere decir que sabes 100 cosas de cada cliente. Y tú puedes, de tal manera, teniendo ese archivo, tú puedes hacerte preguntas como que, ¿qué clientes me compraron en los últimos 5 meses? Y que además se encuentran cerca del código postal X. Vas a la columna código postal, vas a la columna fecha de compra, haces tus filtros, etc. ¿Qué pasa con Machine Learning? Machine Learning te ayuda descubriendo patrones en tus datos sin siquiera tú hacer una pregunta. Es decir, es el mismo Machine Learning el que descubre patrones por ti y está tu capacidad analítica es la que tiene que determinar si esos patrones son importantes o no. Y esto está más allá del alcance del ser humano, donde estamos hablando de 1 millón de clientes, 100 cosas de cada cliente. Digamos que identificar patrones dentro de un conjunto de datos tan grandes, para una mente humana eso digamos que es muy difícil. Bueno, tenemos Machine Learning para eso. Hay diferentes tipos de Machine Learning, vamos a hablar de cada uno de ellos aquí, pero para mencionarlos rápidamente, son 3 tipos. El primero es el aprendizaje supervisado o Supervised Learning. Y aquí es donde tenemos ejemplos monitoreados y corrección humana. Este es donde nosotros le damos respuestas y alimentamos al algoritmo con muchos ejemplos positivos y negativos y después le hacemos preguntas a ver qué tan preciso es. Después viene aprendizaje sin supervisión, es el segundo tipo de Machine Learning o Unsupervised Learning. Y aquí es donde tenemos identificación de patrones y tendencias dentro de mis datos. Esto es donde le pedimos a la máquina que encuentre cosas que nosotros no sabemos de mis datos. Encuentra un patrón, una correlación en estos datos o encuéntrame cuáles son mis datos atípicos basándote en estos atributos, etc. Y finalmente tenemos aprendizaje por refuerzo. Este último es
es como el animal diferente de los tres y se trata de, tú le das a la máquina, se trata de solución, implementación y mejora. Básicamente le damos a la máquina una tarea y una meta y el algoritmo puede realizar cambios que mejoren el resultado de manera constante. Y bueno, no sé si se recuerdan al comienzo cuando empezamos a hablar de competencias entre humano y máquina, hablamos de Deep Blue, el algoritmo IBM que venció al en su momento campeón de chess. Ahora recientemente hay una nueva versión que es creada por Google que se llama AlphaZero. Es el nuevo algoritmo y que puede jugar ajedrez. Este algoritmo es un ejemplo, un algoritmo entrenado con aprendizaje por refuerzo. Este algoritmo lo que hace es, al realizar un movimiento, el computador evalúa la probabilidad de que ese movimiento te lleve a ganar la partida. Ahora, si el computador pierde la partida, él aprende de todos los movimientos que realizó durante la partida y de esa manera sigue perfeccionando la técnica. Es decir, el algoritmo aprende de sus propias acciones. Entonces, esto es muy poderoso en diferentes contextos, por ejemplo, en el marketing o si digamos que un ejemplo puntual, cuando ustedes quieren que, y eso también tiene que ver con uno de los ejemplos que pusimos al comienzo de la presentación, quieren que sus correos sean abiertos de manera más oportuna por sus clientes, incrementar esa tasa de apertura de correos. Ustedes pueden crear una máquina usando aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, esta máquina donde trate de crear estrategias de creación de diferentes líneas de asuntos de tal manera de que sean más atractivas y en base a los clics de aperturas tú puedes ajustar y el algoritmo automáticamente va a aprender cuando después de que reciba ese input de los usuarios, crear sus propias líneas de asuntos y así, digamos que usar toda esa información que va recogiendo durante los diferentes ciclos de reinforcement, en donde lo que buscamos, como dije al comienzo, es mejorar esa meta al final. Entonces tenemos una tarea, una meta, que es la que buscamos mejorar. Y bueno, estos son los tres tipos de Machine Learning de los que les vengo a hablar hoy. Vamos a empezar a usar Machine Learning. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es mi consejo aquí? Realmente lo primero que tenemos que hacer es hacer una lista de cosas que queramos automatizar y estas pueden ser tareas repetitivas que un software como Machine Learning puede hacer por ti, por tu emprendimiento. Una lista de problemas a resolver, qué problemas puedes resolver, esas barreras que puedes eliminar dentro de tus proyectos, de sus empresas, qué tareas pueden contribuir a mejorar los resultados dentro de esos proyectos y esas empresas. Asignen una prioridad a esta lista y empiecen a tener conversaciones con esos científicos de datos, si es que tienen en sus compañías, o si no, con consultores o patrocinadores de tecnologías. Y una vez que empiecen estas conversaciones, en menos de que ustedes se den cuenta, van a estar listos a utilizar esta herramienta y empezar a resolver problemas con ella. El primer tipo de Machine Learning del que vengo a hablar es aprendizaje supervisado o Supervised Learning. Muchas veces se usa esta analogía, el aprendizaje supervisado sería el empleado ideal. Ahora, les pregunto, imagínense el escenario que ustedes tengan su empresa y contratan a un practicante que pueda recordar todo lo que tú le dices. Imagínate que trabajes con datos de cliente y este practicante realmente pueda entender quiénes son tus clientes, qué es lo que les gusta, cuál es el comportamiento de compra de estos clientes. Pueda de manera intuitiva captar el valor de un buen cliente potencial y decirte a quién debes apuntarle. Y todo esto a velocidad de la luz, es decir, muy rápido. Uno solamente le da una guía, lo deja correr. Yo les pregunto, ¿no sería este un empleado ideal? Bueno, este empleado está disponible hoy en día con algo llamado aprendizaje supervisado o supervised learning. Y veamos por qué esta tecnología está promoviendo el desarrollo de muchas industrias. El aprendizaje supervisado, su definición es una función de aprendizaje automático que asigna una entrada a una salida en función de pares de entrada-salida de ejemplo. Ahora, más sencillo, esto es cuando nosotros
entrenamos a una máquina a través de ejemplo y error. Ahora, yo les pregunto, nosotros en realidad no sabemos cuando vemos estas imágenes por qué podemos identificar un gato, pero sabemos que dentro de esas imágenes hay unos gatos, ¿cierto? Ahora, si nos piden a nosotros que programemos que desarrollemos un programa, digamos, con secuencia de condiciones que me permite identificar si en una foto hay un gato, eso sería prácticamente imposible, porque la misma foto podemos tener infinitas variaciones de ella, ¿cierto? Con Machine Learning podemos darle a la máquina 1.000.000 de datos de fotos y ella puede determinar de todas ese millón de fotos qué es lo más importante. Puede utilizar ese conocimiento para identificar gatos en nuevas fotos y puede pasar que la máquina se equivoque prediciendo si la foto es un gato o no. Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos que interactuar con la máquina, debemos corregirla y es donde entra a ser parte el concepto de supervisión. Aquí es donde entra en juego la supervisión del humano. Cuando la máquina se equivoca, nosotros tenemos que corregirla y así la máquina de manera continua durante varias iteraciones de error, corrección, ella se vuelve más precisa con el tiempo. Otro ejemplo, miremos el conjunto de datos de clientes. Imagínense que tenemos esta base de datos de clientes con estos datos. Nosotros podemos darle a mi algoritmo todos los datos que tengamos de todos estos clientes y decirle cuáles son mis mejores clientes. Automáticamente el algoritmo va a identificar qué tienen en común esos atributos en esos clientes que son considerados tus mejores clientes y cuáles atributos son los más importantes para ti para poder identificar esos mejores clientes a futuro. Entonces, no necesitas seleccionar cliente uno por uno, sino que la máquina puede mirar todos al mismo tiempo y basándote en solo los datos que tú le estás dando de cuáles son tus mejores clientes, ella puede identificar eso. O las reglas o los patrones en tus datos que permitan predecir cuál es un buen cliente potencial. Una vez que entrenemos a nuestro algoritmo, le podemos decir que nos diga de todos los prospectos disponibles cuáles encajan mejor en mi definición ideal de cliente, ¿cierto? Entonces tomamos toda esa lista de clientes ideales que tenemos en mi base de datos, todos esos datos que tenemos de cada cliente, esa es la entrada a mi modelo, lo entrenamos y el algoritmo mira a estos clientes, aprende qué tienen en común y así descubre cuáles son los atributos más importantes. Entonces, ¿qué hace el algoritmo después si nosotros lo exponemos a datos que él nunca ha visto y le decimos, bueno, identifícame cuáles son mis mejores, cuáles prospectos pueden ser buenos clientes potenciales? El modelo lo que va a hacer es, usando los criterios que ha aprendido de mis datos de entrenamiento, puede seleccionar cuáles pueden ser dentro de esos prospectos mis clientes ideales. Si por casualidad el algoritmo se equivoca, nosotros podemos entrar a corregirlo y él no va a volver a cometer ese mismo error nuevamente. Hay que advertir algo cuando estamos trabajando con Supervised Learning en este proceso de aprendizaje supervisado, y es que el proceso de escoger las características de los datos con los que entrenamos al modelo es muy delicado. Por ejemplo, imaginémonos que la mayoría de nuestros mejores clientes se llaman Farid o empiezan su nombre con la palabra Farid, con el nombre Farid. Y nosotros estamos usando la característica de nombre como uno de las características para entrenar este modelo supervisado. Nuestro algoritmo puede interpretar que todos los prospectos empezando con nombre Farid son clientes potenciales. Y aunque esto estadísticamente es correcto, obviamente no es para nada útil, porque digamos que el nombre en este contexto no se convierte en una característica importante, ¿cierto?
El aprendizaje supervisado solo puede hacer bien su trabajo si nosotros le damos la cantidad apropiada de datos para entrenar al algoritmo. Recuerden que eso era uno de los consejos fundamentales al comienzo. Entonces debemos aumentar nuestros datos de tal manera que sean igualmente representativos con los datos del mundo real donde vamos a exponer este algoritmo. Y para que esta técnica funcione bien, no solo debemos usar ejemplos positivos, sino que también debemos indicar ejemplos negativos. El uso de ambos, de ejemplos positivos y ejemplos negativos, hace que nuestro algoritmo sea más preciso en la distinción. De igual manera, al momento de aumentar los datos, debemos considerar todas las posibles variantes que nuestro modelo necesita aprender acerca, en este caso, del logo. Este modelo está tratando de identificar el logo de mi empresa. Entonces, si por ejemplo sabemos que en el mundo real este logo va a ser expuesto a diferentes cambios de colores, va a estar invertido en diferentes colores, diferentes posiciones, diferentes niveles de zoom, todo eso tiene que estar representado en mis datos de entrenamiento. Es decir, todas esas variantes que nosotros esperemos en la vida real deben estar de alguna manera transferidas a los datos con los que yo estoy entrenando este modelo. Y al final, la calidad del algoritmo va a estar definida precisamente por eso, qué tan real, qué tan representativos son esos datos de entrenamiento con los datos del mundo real. Y bueno, volvemos a hablar de la colaboración humano-máquina en práctica. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Es a retroalimentar continuamente nuestro algoritmo hasta que él entienda nuestros criterios. La máquina aprende por ejemplos que nosotros le estamos dando y porque nosotros la guiamos, precisamente rechazando respuestas que puede que sean ciertas, pero que no son útiles. Entonces, la invitación es a empezar a tener esa conversación permanente con nuestro algoritmo hasta que él genere respuestas aceptables, mejores respuestas y al final respuestas superiores y en mucho menor tiempo que lo que hace un humano. Perdón. Entonces, vemos aquí cómo el aprendizaje supervisado se convierte en un ejemplo perfecto de colaboración entre humano y máquina, esa conversación permanente que tenemos con nuestro algoritmo. Dentro del aprendizaje supervisado hay que empezar a hablar del aprendizaje profundo o supervised deep learning. El deep learning o aprendizaje profundo no es más que un tipo de aprendizaje automático, un tipo de machine learning que es inspirado en la estructura del cerebro humano. Ahora, en el deep learning, el cerebro humano, esa estructura, se conoce como red neuronal artificial o artificial neural network. Vamos a explicar la diferencia entre lo que se conoce como aprendizaje profundo y aprendizaje automático tradicional. Ahora, imaginémonos este ejemplo que tenemos un algoritmo que es entrenado para que identifique fotos de mujeres versus hombres. Simplemente el algoritmo recibe la foto y pues él selecciona, bueno, esta es una mujer. Ahora, en Machine Learning tradicional, lo que ocurre es que nosotros, nuestros científicos de datos, la persona que cree el algoritmo, debe indicarle a la máquina las características que pueden identificar a uno del otro, que en este caso podrían ser la forma del cráneo, por ejemplo, el grosor de las cejas, y de cada foto nosotros tenemos que extraer estas características y esta es la información con la que vamos a entrenar nuestro modelo de aprendizaje automático. Así es como funciona en el Machine Learning tradicional. Entonces vemos que es un poquito de trabajo más arduo porque tenemos que manualmente hacer lo que se conoce como extracción de características o ingeniería de características o feature extraction, feature engineering. Y la diferencia con el deep learning es que las características de todas mis fotos son seleccionadas automáticamente sin intervención humana por la red neuronal. Entonces,
vemos cómo se muestra un poco más poderosa el aprendizaje profundo por el uso de las redes neuronales, pero esta interdependencia tiene un costo. Para poder entrenar un algoritmo de deep learning o una red neuronal artificial, vamos a necesitar muchos más datos que los que necesitaríamos para un algoritmo de machine learning tradicional. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que tienen 3 personas que escriben el número 1 en un papel. Ahora, obviamente no lo escriben de la misma manera, pero nuestro cerebro puede interpretar la información dentro de cada papel y reconocer los números 1, independientemente al estilo que utilizó la persona para escribir el dígito. ¿Qué pasa si le hacemos la misma pregunta a un computador? Identifícame el número manuscrito en esta hoja de papel. Es aquí donde los algoritmos de deep learning o aprendizaje profundo pueden ser muy útiles. Y empezamos a desglosar este concepto de redes neuronales artificiales, que digamos que es el core del aprendizaje profundo. Ahora, ¿cómo funcionan estas redes? Bueno, imaginémonos un ejemplo puntual que tenemos esta red neuronal entrenada para identificar números manuscritos. Ahora, lo primero es que una red neuronal está conformada por muchas capas de neuronas. Las neuronas son los circulitos que ven en la imagen. Y estas neuronas son las unidades centrales de procesamiento de nuestra red. Tenemos varias capas. Tenemos la capa de neuronas de entrada o input layer, que es la capa que recibe los datos de entrada. Tenemos la capa de neuronas de salida o output layer, que es la capa que predice nuestro resultado final. Tenemos una serie de capas ocultas o hidden layers, que son las que ejecutan la mayor parte del procesamiento de mi red neuronal. Ahora, volviendo al ejemplo, imagínense que cada número está conformado por una imagen de 7 por 9 píxeles. Eso suma en total 63 píxeles, correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a procesar los datos dentro de una red neuronal? Empezamos lo que se conoce como un proceso de forward propagation o propagación hacia adelante. Cada píxel de mi imagen inicial es pasado a mis neuronas de entrada. Estas neuronas de entrada se conectan a través de canales con las hidden layers. Estos canales tienen un valor asociado que se conoce como weight o peso. La manera como funciona la comunicación de mi hidden layer, de mi input layer a mi hidden layer, se calcula una operación matemática que sería la sumatoria de los valores de entrada por los weights de los canales, así como vemos aquí abajito. Lo que hacemos es, este valor se usa de entrada para mi hidden layer, vemos que son esos circulitos que ahora están de color rosado. Entonces, este valor es el que usamos de entrada para nuestras capas ocultas, y cada neurona en mi capa oculta tiene asociado un valor que se conoce como bias o sesgo. Este valor se le suma a mi valor de entrada, y el valor de esta operación matemática, mire que estamos haciendo esta operación matemática por cada una de las neuronas en mi hidden layer. El resultado de esta operación matemática se pasa a lo que se conoce como una función de activación. Esta función de activación cumple con la función, valga la redundancia, de decidir qué neuronas se activan, qué neuronas en mi hidden layer se activan y continúan ese proceso de forward propagation o propagación hacia adelante. Es decir, qué neuronas van a seguir con la comunicación de valores de izquierda hacia derecha hasta llegar a mi output layer. Finalmente, en mi output layer, la neurona con mayor valor se dispara y ese es el valor que se retorna.
Y como pueden ver, los valores son 0.9, 0.7. Estos valores son simplemente probabilidades. Por ejemplo, en este caso, se retornaría el valor 1 porque obtuvo la mayor probabilidad. Y podemos ver cómo en este caso la red neuronal acertó con la predicción. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sabe la red que acertó con la predicción? Bueno, cuando entrenamos una red neuronal, no solo usamos los valores de los píxeles de nuestras imágenes, sino también pasamos los valores de las etiquetas asociadas a esas imágenes. Por ejemplo, en este caso, yo le estoy pasando a mi red que estos píxeles representan a un número 1, es decir, le estoy pasando el valor real de esa predicción para que ella pueda aprender de esos valores. Ahora, si la red se equivoca, en este caso no fue, pero si la red se equivoca, lo que ocurre es se calcula la magnitud del error basándote en el valor esperado. Como les digo, nosotros estamos pasando de entrada no solo los píxeles, también estamos pasando el valor real. Entonces se compara el valor que nuestra red predice con el valor real, se calcula la magnitud del error y basándonos en esta magnitud del error se determina cómo corregir estos valores con un proceso que se conoce ahora como backpropagation. Entonces ya fuimos de atrás hacia adelante en forward propagation, ahora vamos de adelante hacia atrás en un proceso de backpropagation. Entonces lo que ocurre aquí en este proceso de backpropagation es usando esa magnitud de error, se recalculan los valores que mi red necesita aprender, que en este caso serían los valores de mis canales y los valores de mis sesgos en las neuronas en mi hidden layer. Ahora, con muchas iteraciones de forward y back propagation, nuestra red puede empezar a aprender por sí misma las características en mis datos de entrada, en los valores a predecir y así al final predecir de manera correcta los valores en base a esos datos de entrenamiento. El aprendizaje profundo vendría siendo un subconjunto del aprendizaje automático. Aquí es donde lo ubicamos. Entonces tenemos inteligencia artificial, ya vimos lo que es aprendizaje automático, los 3 tipos de aprendizaje automático los estamos revisando y dentro del aprendizaje supervisado tenemos el aprendizaje profundo, que ya vimos cómo nos puede ayudar bastante en la predicción de valores. Y bueno, de pronto para los que de pronto no les quedó muy claro este asunto de las redes neuronales, el demo que voy a hacer al final es precisamente vamos a entrenar en vivo y en directo una red neuronal que pueda predecir si una imagen es un perro o un gato. Entonces eso lo vamos a hacer al final, así que no se desesperen si no entendieron esa parte mucho. Vamos a llegar a desmenuzar todo. Entonces, ¿cómo evaluamos el aprendizaje supervisado? Bueno, lo bueno del aprendizaje supervisado es que podemos usar una técnica que se conoce como Train, Test, Split. Y esto es básicamente, si tienes el conjunto de datos de entrenamiento que incluyen el valor que estás tratando de predecir, como ya lo hemos dicho, no tenemos que adivinar, sino que simplemente lo que hacemos es dividimos mi conjunto de datos de entrenamiento en 2 partes, una parte de pruebas y una parte de entrenamiento. Entonces, al final, el modelo se construye solamente con la porción de datos que reservamos para entrenamiento y los datos que reservamos para pruebas simplemente se usan para evaluar el modelo que surge de esos datos de entrenamiento y poder predecir y poder evaluar qué tan preciso es con datos que no ha observado, que el modelo no ha visto. Entonces, invitación, ¿cuál es? Ahora que sabemos qué es Supervised Learning, qué es el aprendizaje supervisado, empezar a identificar esa lista con prioridades de cosas que podamos hacer uso de Machine Learning y Supervised Learning para, no sé, identificar patrones en nuestros datos, identificar patrones en nuestra competencia. Digamos que si estamos evaluando logos, apareció nuestro logo en las redes sociales, apareció el logo de la competencia. ¿Qué tienen en común? Diferentes publicaciones realizadas por nuestros asesores que digamos que tienen
que tienen high rating o un alto rating, ¿qué tienen en común todas esas publicaciones? Empezar a aprender de nuestros datos y empezar a realizar recomendaciones donde podríamos estar invirtiendo nuestro dinero, donde podemos abrir una tienda, ese tipo de cosas, dependiendo del sector empresarial, podemos tomar estas herramientas para que tomen ese tipo de decisiones por nosotros. Esa es la invitación, creemos nuestra propia lista y empezar a habilitar el Supervised Learning dentro de nuestras compañías. Recordemos que Supervised Learning nos ayuda a elevar todas esas habilidades cognitivas. Nosotros somos los que estamos entrenando estas máquinas, diciéndoles, corrigiéndolas constantemente, ofreciéndoles feedback de manera constante, esa retroalimentación. Lo que hace es que con poco esfuerzo nosotros estamos incrementando nuestras habilidades cognitivas, creando una máquina que puede llegar a generalizar todo ese conocimiento en diferentes contextos. El aprendizaje no supervisado es el segundo tipo de machine learning del que vamos a hablar hoy. Empecemos con esta frase. Digamos que es una de las frases que me viene a la cabeza cuando empezamos a hablar de este asunto del aprendizaje unsupervised o no supervisado. Digamos que la frase, aquí lo que traduce es la frase más emocionante que surge cuando ante nuevos descubrimientos no es lo encontré, eureka, pero esto es divertido, o esto es interesante. Entonces, el unsupervised learning está precisamente para mostrarnos qué es lo interesante en nuestros datos. Ahora, la definición como tal de aprendizaje sin supervisión es una función de aprendizaje automático que identifica patrones no detectados previamente en un conjunto de datos sin etiquetas preexistentes. Es básicamente darle al computador muchos datos y pedirle que te dé algo que tú no sabías de esos datos, en resumidas cuentas. Ahora, el unsupervised learning puede ser útil, puede hacer cosas muy poderosas, muy extraordinarias si tienes dos cosas. Primero, suficientes datos y segundo, y más importante, suficiente entendimiento o conocimiento de tu industria, de esos datos. Es decir, no solo hace falta tener datos, sino comprender cuáles son, digamos, cuál es el valor en las diferentes características de esos datos. ¿Cómo me ayuda con mis datos el unsupervised learning? Si nosotros cogemos y le damos todo lo que sabemos, digamos, de nuestros clientes, el unsupervised learning nos puede ayudar a identificar si hay algún patrón oculto, si hay casos atípicos que tienen en común ciertos clientes o qué los diferencia del resto. Todo esto lo puede hacer de manera automática el unsupervised learning por nosotros. Y a diferencia del supervised learning, el unsupervised learning no viene con respuestas a preguntas, sino más bien con correlaciones interesantes o patrones interesantes de nuestros datos. Muchas veces estos patrones pueden ser obvios o irrelevantes o poco útiles. Por ejemplo, la gente que compra audífonos compra más música o la gente compra más cosas online cuando hay mal clima. Pero algunas no tan obvias y quizás un poco más interesantes. Por ejemplo, cuanto más vive la gente de la tienda, más caros son los artículos que compran online. O hay un clúster de clientes que te compran tus productos de manera constante y en la ciudad de Toronto. O incluso mucho más específicos, no sé, el 50% de usuarios que entran a tu página y miran el producto A y B también compran C. Entonces, todo este tipo de correlaciones las podemos descubrir a través del aprendizaje sin supervisión y podemos aprovecharlas. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo las aprovecho? Bueno, si nosotros sabemos que la gente que vive lejos compra artículos más caros,
podríamos promocionar distintos artículos en la tienda basándonos en los códigos postales de quién vive cerca y quién vive lejos. Si sabemos que tenemos un montón de clientes en Toronto que compran nuestros productos, pero no tenemos tienda, podríamos incluso crear una estrategia para empezar a ver si es factible abrir una tienda en Toronto. Ahora, sabemos que generalmente, o es muy probable, basándonos en los datos, que los espectadores de los productos A y B compren C, pues simplemente vamos a promocionar el producto C a estos clientes, ¿cierto? Entonces, estas correlaciones, toda esta información que nos da el unsupervised learning, machine learning, con el uso del aprendizaje supervisado, pueden apalancar decisiones que hagan que nuestras industrias, nuestras empresas, digamos que avancen de manera considerable. Pero es muy importante entender que el análisis que nosotros hagamos de estos datos es importantísimo. Es decir, el unsupervised learning te entrega correlaciones, pero nosotros añadiendo significado a esas correlaciones es cuando empezamos a ver el valor agregado de esta herramienta. Y me gusta esta frase, que la inspiración en realidad nace de aplicar lo que tú sabes de un área en otras. Esto quiere decir que cuando el unsupervised learning nos muestra correlaciones o nos muestra patrones raros en nuestros datos, nosotros somos los que tenemos que usar nuestra habilidad analítica para inferir el contexto, significado y las implicaciones de todas esas correlaciones, ¿cierto? Y como ya lo comenté antes, el computador puede que descubra cosas obvias, pero puede que también descubra cosas que cambien tus diferentes estrategias en las empresas, cambien tu mensajería, te ayuden a crear nueva base de datos de cliente, incluso abrir una nueva línea de productos, si es el caso. Entonces, todas estas cosas, si tenemos el conocimiento, si aplicamos las habilidades analíticas a todas esas correlaciones, las podemos aprovechar con esta herramienta. Entonces, ¿tu turno cuál es? El turno de ustedes. La invitación que les hago es a empezar a aplicarlo. Empecemos a pensar dónde tenemos datos de nuestras transacciones, de nuestros clientes, dónde tenemos más datos, dónde tenemos una base de datos que ahora mismo no estemos aprovechando. Tomemos todos estos datos, recolectémoslos, procesémoslos usando esta herramienta Unsupervised Learning y empecemos a analizar el resultado que nos da esta herramienta. Si el resultado nos hace decir, that's funny, eso es divertido, aquí hay algo interesante, entonces sabemos que estamos en el camino de descubrir algo muy importante. Entonces, la invitación es a empezar a empaparnos de estas herramientas, empecemos a leer, miremos tutoriales, empecemos a usarla en nuestros datos, empecemos a usar esta herramienta en nuestros datos. Nosotros mismos vamos a identificar las limitaciones y el valor que también nos pueden ofrecer. Por último, vamos a hablar de aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. Y para empezar a hablar de este tercer tipo de aprendizaje automático, me gustaría ponerles este videito. Déjenme y activo el audio rápidamente aquí. Espero que lo puedan escuchar. Augment performance beyond the limits of our natural human ability. Make strong, smart, fast people stronger, smarter, and faster. In many ways, sports has been on the leading edge of prediction systems, and now every serious sports contender uses sports analytics. But the big opportunity going forward is embedding devices that can collect real-time data to update strategies to take advantage of that learning. There's a revolution going on in sports, and machine learning is at the core of it. The first night race of the season, I'm sure you're ready to finally get behind the wheel. For sure, just fired up to get this thing going. AAA cars are pretty good this weekend, and we're pumped to get this thing started. Drivers, start your engines.
The racetrack is a fairly hostile environment. The way I describe racing and the way I live it, it's like war. Let's get on your feet. Let's send these guys over. Let's go racing, boys! You're trying to take your race car, your team, your driver, and beat the other drivers at all costs. I'm an all here. Here, bumper. Austin Dillon stuck in the middle of a 3-wide. This kind of race produces a lot of strategy. And that's where we have to use all of our tools to help us make those strategic decisions. When it comes to superhuman ability, you may think of people like LeBron James, Michael Phelps, or Serena Williams. But it's not just the body that can be enhanced. Sometimes it's something less tangible, like human intuition. That's a line. You got 24 laps at this stage. 24. Every lap is analyzing the field, updating its model. As the race goes on, prediction gets more and more accurate. They're using an AI technique called reinforcement learning, which is basically when the computer is given the rules of the game, plays it over and over till it learns every possible move and outcome, and then through trial and error and patience that no human could possibly have, I wonder if we have a resignation here. becomes amazing. Congratulations to AlphaGo and to the entire team. It's what Google's DeepMind did to become a world champ at Go. Here we go. It's what OpenAI did to conquer the video game Dota 2. He's dominating. You scared of a ball? Bueno, esa fue una introducción. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Confirman si me oyen? Ok, perfecto, sí, ya me llegó. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una introducción de todo el alcance del Reinforcement Learning. Lo vimos, está siendo usado en NASCAR. ¿Para qué? Se usa en NASCAR para decidir cuándo un piloto debe parar a cambiar llantas, a hacer cambio de aceite. Y no sé si prestaron atención al comienzo, una de las cosas que se mencionaban es que antes en el mundo del deporte estábamos muy acostumbrados a el asunto de las analíticas, es decir, tomar decisiones antes del juego basándonos en previos en juegos anteriores. Ahora vamos un poquito más allá. Ahora lo que se busca es usar dispositivos embebidos a los jugadores, a los autos en el NASCAR. ¿Para qué? Para tomar decisiones, aprovechar de igual manera ese conocimiento, pero en tiempo real. También está siendo usado en otro tipo de juegos, por ejemplo en Go, que es un juego de mesa. Y vemos que Google fue capaz de derrotar al campeón de Go usando técnicas de reinforcement learning, en donde el algoritmo simplemente basándose en los movimientos que tiene que hacer el resultado final, que es ganar una partida, y repitiendo eso de manera cíclica, puede perfeccionar la técnica del juego. Lo mismo con el juego Dota. No sé si para los que están familiarizados con ese juego, hay muchas decisiones que tienen que ver con la compra de elementos, con el estado de la partida, si tienes que jugar de manera defensiva, de manera agresiva. Todas esas decisiones las está tomando una máquina por nosotros usando Reinforcement Learning. Entonces, este video se los quería traer y vamos ahora a entrar al detalle, a ver qué es en realidad Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzo. Es simplemente una función de aprendizaje automático orientada a metas que aprende cómo lograr un objetivo complejo. En resumidas cuentas, es donde nosotros le damos al computador dos cosas. La primera es una tarea, juega ajedrez, y la segunda es gana la partida, gana el juego. El algoritmo lo que hace es que va a iniciar con nociones básicas del juego, es decir, qué puedo, qué no puedo hacer, y a medida que va avanzando, que va jugando más juegos,
aprende de los resultados de sus propias acciones y cuando se equivoca, que es lo más importante, se corrige el mismo y no vuelve a cometer los mismos errores. Un ejemplo puntual del uso de aprendizaje por refuerzo. ¿Recuerdan ese ejemplo? Mejorar las líneas de asuntos de tal manera de que aumente mi tasa de clics en mis correos, mi tasa de apertura. Bueno, este es un ejemplo perfecto para el uso de aprendizaje por refuerzo. Tenemos una tarea que es mejorar tus líneas de asuntos, una meta que es incrementar la tasa de apertura de correo. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que va a hacer mi algoritmo? Va a probar líneas de asuntos para encontrarla más efectiva. El algoritmo, ¿qué hace? El algoritmo empieza usando ejemplos de líneas de asuntos y empieza a enviar correos. Realiza seguimiento de cuáles correos se abrieron, de todos esos clics que se les dieron a mis correos, y después busca esos correos que fueron más exitosos, que la gente abrió de manera más frecuente, y así genera más líneas de asuntos que se parezcan a las exitosas, de tal manera de que los resultados sigan mejorando. Un ejemplo puntual. Otro ejemplo puntual del uso del aprendizaje por refuerzo es en la recomendación de productos en los e-commerce, por ejemplo. Nuevamente, tarea. ¿Cuál es mi tarea? Automatizar la recomendación de producto. ¿Cuál es la meta aquí? Incrementar el número de artículos agregados al carrito. ¿Y cuál es la acción que tenemos que mejorar? Que mi algoritmo va a mejorar es la ventana emergente de recomendación de producto en agregar al carrito, de tal manera que aumentemos esa meta, incrementar el número de artículos agregados. Ahora, sin aprendizaje por refuerzo, lo que podríamos imaginarnos es escribir un simple algoritmo que muestre 2 sugerencias cuando el cliente compre un producto. Y nos podemos poner un poquito creativos aquí. Por ejemplo, si el cliente compra una cámara, mostrarle la sugerencia de que compre también un case, un protector, o también la memoria, ¿cierto? O incluso podemos usar también el clásico, la gente que compró esto también compró esto otro. ¿Cuál es el problema de esta solución? Es que no escala cuando tienes miles, millones de productos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la solución con Reinforcement Learning? Aquí lo que queremos es que sea el algoritmo el que se den cuenta de esos patrones, que él realice algunos intentos y que empiece a descubrir cuáles son los patrones reales en mis datos. Y quizás pueda que no tenga sentido las recomendaciones que el algoritmo haga para nosotros. Por ejemplo, puede que le recomiende a alguien que compró una tabla de surfear un bikini, pero si el algoritmo identificó eso y es real y la tendencia, digamos, está representando los datos de la vida real, tus ventas van a aumentar, ¿cierto? Entonces, y también toco un tema importante que también mencionaron en el video, y es que muchas veces, por ejemplo, en el NASCAR, lo que ocurre es, hay mucha incertidumbre y muchas veces las recomendaciones que estos algoritmos dan no tienen sentido, porque recuerden, estos algoritmos solo usan datos. Ahora, algo de sentido tiene que tener si la decisión que están tomando es basándose en los datos históricos tuyos. Entonces, muchas veces estas recomendaciones son ignoradas por los humanos, incluso cuando en la mayoría de veces se ha demostrado que están correctas, que son la decisión correcta. Es solo esa confianza que se necesita desarrollar en la máquina. Es una barrera grande para nosotros los seres humanos. Y es que muchas veces estas decisiones parecen contraintuitivas, como lo comenté, pero puede que sean correctas. Entonces, convencer a las personas en que confíen en estas decisiones es una de las dificultades centrales en el uso, y yo digo que es una de las barreras para el despliegue como tal de esta tecnología a nivel mundial. Poder lograr ese despliegue, así como por ejemplo lo hacemos, como confiamos a ciegas para los que confiamos a ciegas en el Waze o en el GPS. Así, a ese nivel de confianza debemos llegar con la inteligencia artificial para aceptar este tipo de decisiones, por ejemplo.
Y bueno, el reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo usa el principio que se conoce como fail fast o falla rápida. Y este principio es simplemente experimentar de manera libre, aprender de manera libre mientras experimentamos, buscando un resultado deseado, pero rápido. La ventaja de hacer esto, de encontrar estos resultados rápidos, incluso fallas, la ventaja de encontrar fallas de manera rápida es que podemos aprovechar el aprendizaje al instante y no tenemos que esperar, digamos, un periodo largo de tiempo, sino que aprovechamos ese aprendizaje al instante y optimizamos de manera continua las soluciones para alcanzar el objetivo. Este concepto de fail fast viene muy ligado a lo que son las metodologías ágiles, los que están en el mundo del desarrollo, todo el tema de Scrum. Y bueno, Reinforcement Learning hace uso de eso. Entonces, ¿a qué se parece Reinforcement Learning cuando empezamos a utilizarlo? Van a ver que ustedes es como si estuvieran lidiando con un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Él da un paso, se cae. Da 2 pasos, se vuelve a caer. Da 3 pasos y ya empieza a caminar por las paredes. Entonces, algo así, digamos, sería como la analogía que yo le pondría al aprendizaje por refuerzo. Como ya lo comenté al comienzo, puede que intente cosas casi que al azar, e incluso puede cometer errores horribles, horrorosos, pero es importante configurar los parámetros o setear las barreras, los límites a mi algoritmo de tal manera de que mi algoritmo pueda, aunque cometa errores, pueda igual acercarse a la meta. Entonces, es importantísimo también tener paciencia y entender que este tipo de algoritmos tan pronto logra el éxito una vez. Al comienzo va a cometer muchas fallas, pero apenas logra el éxito una vez, de ahí adelante solo mejora continuamente. Entonces, tiene sus créditos esperar o tener un poco de paciencia al comienzo con este tipo de algoritmos. Bueno, y nuevamente, ¿cuál es la invitación? Ya, digamos, concluyendo y antes de pasar a nuestro demo, que estamos apenas justo con el tiempo. La invitación, ¿cuál es? ¿Cómo empezar a pensar en cosas que podemos convertir en iniciativas de Reinforcement Learning? Creemos esta lista y empecemos a pensar qué clases de tareas estamos delegando, por ejemplo, a practicantes en nuestras empresas, y qué podemos hacer si pudiéramos tener una oficina llena de practicantes que pudieran procesar muchos datos de manera rápida. Podemos pensar ideas como, no sé, decidir dónde invertir nuestro presupuesto de ads publicitarios, qué mensajes son mejores para qué tipo de prospectos, qué ofertas son las más convincentes. Y estos son ejemplos simplemente de todo el poder que puede ofrecer esta tecnología para sus empresas, esta tecnología con el nombre Reinforcement Learning y las ventajas que puede generar sobre las competencias que ustedes tengan. Entonces, sí, vamos a empezar con el aprendizaje automático en acción. Esto es una demostración, estamos apenas con el tiempo, está perfecto. Para los que me quieran seguir, la idea es hacerlo lo más interactivo posible. Bueno, un poquito de la descripción inicial que vamos a hacer hoy es, vamos a entrenar un algoritmo usando Supervised Deep Learning, es decir, vamos a crear una red neuronal usando fotos recolectadas de perros y gatos y vamos a enseñarle a mi algoritmo que distinga uno del otro. ¿Cuál es la tarea de mi algoritmo? Va a ser predecir el animal de la imagen dada. Entonces, sí, vamos a tener un conjunto de datos de perro, imágenes de gatos. Vamos a entrenar una máquina y al final vamos a decirle que nos dé una predicción. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Y bueno, ojalá me puedan seguir en este proceso. La idea es hacerlo, como ya dije, interactivo. A medida que ustedes van avanzando, van a tener preguntas, las vamos poniendo en el chat y al final
vamos a dejar espacio para responder todas esas preguntas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explorar nuestro dataset. Vamos a ver cuál es el formato de mi dataset. Una vez que lo entendamos, vamos a empezar a prepararlos. Vamos a empezar a dividir mis datos en un conjunto para entrenamiento, un conjunto para validación y un conjunto para pruebas. Vamos a hacer lo mismo con las imágenes de perros y lo mismo con las imágenes de gatos. Una vez que dividamos estas imágenes en diferentes carpetas, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar mi entrenamiento, especialmente con los datos de entrenamiento y los de validación, y vamos a crear un modelo de inteligencia artificial. Una vez que tengamos este modelo de inteligencia artificial, vamos a coger imágenes que el modelo nunca ha visto y empezar a ver qué tanto puede mi modelo predecir si en la imagen hay un animal, sea perro o gato. Este es el enlace que estaremos usando. Vamos a ver si lo podemos dejar disponible aquí en el chat. Yo creo que sí deberíamos poder hacerlo. Déjenme y pegamos este enlace aquí en el chat para los curiosos y que me quieran seguir durante el... Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a cargar, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar todo desde cero. Esto lo vamos a hacer desde cero. Ok, entonces vamos a abrir. Primero que todo, vamos a entrar a la URL que les compartí en el chat. Ojalá les haya llegado ahí a todos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, esto es un repositorio de código, es completamente libre. Ustedes pueden entrar a ese enlace, van a copiar el enlace y van a clonar este repositorio, es decir, lo van a descargar a sus equipos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Para hacer eso, simplemente voy a usar mi consola, voy a ir al escritorio, voy a crear una carpeta que se llame Mintic aquí. Voy a entrar a esa carpeta Mintic y dentro de esa carpeta voy a clonar mi repositorio. ¿Cómo clono el repositorio? Simplemente con git clone y paso la URL del repositorio. Ahora, lo primero que voy a hacer es verifico qué versión de Python tengo instalado. Para este laboratorio necesitamos instalar Python 3.8. Las instrucciones están en el enlace que les pasé. Ahí pueden ver las instrucciones. No se preocupen si no pueden seguir, igual esto va a quedar grabado y al final lo importante es que queden todos los pasos grabados para que ustedes me puedan seguir. Los que tengan Python 3.8 me pueden seguir. Y también tienen que instalar algo que se llama Poetry, que es una herramienta para manejo de dependencias en Python. Ambas ya yo las tengo instaladas. Igual los que no las tengan instaladas, creo que les da tiempo mientras yo explico algunas cosas de ponerse ahí al día. Tenemos igual hora y 20 minutos casi para el ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a entrar. Acabo de clonar una carpeta, como pueden ver. Esta es la carpeta que yo acabo de clonar. Yo voy a entrar a esa carpeta. Vamos a limpiar nuestra pantalla y vamos a ver qué tenemos en esa carpeta. Tenemos varios archivos, varias cosas. El principal, bueno, para que ustedes se guíen es el README, ahí es donde tengo las instrucciones de qué es lo que vamos a ir haciendo dentro del laboratorio. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear, usando Poetry, vamos a crear un ambiente virtual de Python e instalar todas las dependencias que yo he definido en estos dos archivos, en mi Poetry Log y en mi Poetry Toml. Entonces, ya eso está definido. Ustedes no tienen que instalar nada. Simplemente lo que vamos a hacer es Poetry install y este comando automáticamente lo que va a hacer es crear un ambiente virtual. Miren, dentro de esta carpeta donde yo me encuentro ubicado
y va a instalar todas las dependencias que necesitamos para este laboratorio. Un poco de paciencia, ya estamos terminando. Ok, déjenme amplío la imagen que me dicen que... Okay. Entonces, si hago más zoom, ahí está mejor. No se preocupen, todo va a quedar grabado. Simplemente entré al repositorio y ejecuté el comando Poetry install. Para esto necesitan instalar dos cosas, Python 3.8 y Poetry. Y Python 3.8, las instrucciones están en internet, Poetry, las instrucciones están en el repositorio. Todo está disponible en el repositorio. Son solo esas dos cosas las que necesitan y todo el resto digamos que va a estar embebido dentro del repositorio, no necesitan más nada. Entonces ya listo, ya cómo verificamos si ya nuestro ambiente virtual fue creado. Como vemos, ya tenemos un directorio VM creado. Esto quiere decir que ya tenemos nuestro ambiente virtual de Python creado. Ahora lo que vamos a hacer es, estoy usando Visual Studio Code, es un ambiente de desarrollo integrado gratis, lo pueden descargar. Y simplemente me voy al escritorio, me voy a Mintic y abro mi proyecto, el proyecto que acabo de clonar. Ya estamos aquí. Entonces, vamos a empezar primero que todo. Este proyecto tiene varias carpetas, nos vamos a enfocar. Ustedes pueden seguir lo que dice el README. Como pueden ver, aquí lo que dice es que empezamos la instalación, estos son los requerimientos. La instalación, esto es lo que hemos hecho, vamos hasta aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a entrar al código de research o la parte del entrenamiento de mi modelo de Machine Learning. Para eso nos vamos a ir al folder Notebook dentro de mi proyecto. Entonces, expando el folder Notebook y el archivo inicial que vamos a estar mirando se llama Pipeline. Este es el archivo principal que estaremos revisando. Y bueno, miren los pasos que vamos a seguir. Vamos a descargar un conjunto de datos de esta URL. Vamos a explorar los datos, qué es eso que descargamos, qué es lo que contienen. Van a ver que son una serie de imágenes. Vamos a preparar los datos. Vamos a entrenar un modelo usando Convolutional Neural Network, una red neuronal convolucional. No se estresen, ya vamos a explicar eso. Vamos a aumentar datos, algo que explicamos cuando veíamos aprendizaje supervisado. Y al final vamos a verificar de manera manual nuestro modelo. Entonces, sí, empezamos con el primer paso. Bajamos nuestros datos. Como ya lo comenté, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar nuestros datos de esta página. Esta página se llama Kaggle. Para los que no están familiarizados con ella, es una página donde suben muchos conjuntos de datos disponibles de muchos tipos, es decir, y están disponibles para descargarlo y experimentar con ellos. Hay competencias que hacen aquí y algunas competencias incluso tienen buenos premios en casos que les interesen. Entonces, y todos son datasets destinados para todo este mundo de ciencia de datos y machine learning, inteligencia artificial. Entonces, este es el dataset que estamos interesados nosotros en usar hoy y simplemente lo que vamos a hacer, vamos acá abajo donde dice descargar todo, le damos clic aquí y descargamos el dataset. Estoy siguiendo las instrucciones. Si ustedes miran, aquí me dice descargar el dataset en el directorio Notebook Data. Eso es lo que estoy haciendo. Le doy Download Now. Me voy a Notebook Data y lo bajo.
Va a tomar unos segundos en descargar. Cerramos aquí esta página y seguimos acá en nuestro Visual Studio Code. Bueno, ahí vemos que está bajando, ya está terminando. Ok, ya bajó. Lo que vemos aquí entonces es, como ya ven, tengo aquí mi dataset, es un archivo .zip. Simplemente procedemos a descomprimirlo, pero miren las instrucciones, a mí me dicen descomprimir debe verse así. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Descomprimimos y esto es lo que tenemos. Simplemente dentro de data, un .zip y una carpeta con unos archivos. Entonces, después, ¿qué hacemos? Vamos a descomprimir el archivo test.zip y train.zip dentro de la carpeta notebook data. Entonces, vamos a hacer eso. Estamos descomprimiendo test.zip primero. Y train.zip. Como las instrucciones nos indican, estos dos archivos, estas dos carpetas, deben ser descomprimidas en data, es decir, lo que tenemos que hacer es llevárnoslas para un nivel arriba en mi jerarquía de archivos, y lo que sigue es simplemente eliminar ambos, el directorio docs versus data versus cats read as kernel edition y el .zip. Entonces estos dos se van y nos quedamos simplemente con test y train, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí. Hasta ahora vamos bien. ¿Qué me dicen? Que renombremos test por un label test data. ¿Por qué hacemos esto? Les quiero mostrar un poquito la estructura de los archivos aquí. Lo que ocurre es que actualmente train, el folder train, tiene datos etiquetados o label data en inglés. Cuando tenemos label data quiere decir que la foto ya tiene la etiqueta asociada, que es precisamente lo que necesitamos para entrenar un modelo. Como pueden ver, esta foto se llama cat.0.jpg, es decir, ya yo sé que es un gato. Todas las fotos que empiezan con cat. Ya yo sé que son gatos. Es decir, son fotos que ya están preetiquetadas y que son las fotos que necesitamos para entrenar un modelo de inteligencia artificial. La diferencia con test es que test no tienen etiquetas. Son fotos sin etiquetas, como pueden ver, se llaman 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, no sabemos cuál animal es. ¿Cuál es la intención de tener test así sin saber qué animal es ver al final si mi modelo, una vez que lo entrenemos, puede predecir información, puede predecir los animales que están dentro de esta foto sin saber con antelación qué animal es. Entonces ya tenemos nuestro unlabeled test data, ya lo he renombrado como pueden ver, y tenemos nuestros datos de entrenamiento. Entonces lo primero que hacemos es importamos librerías que vamos a necesitar. Estoy usando un notebook, un Jupyter Notebook, para hacerlo más interactivo. Es simplemente un ambiente de Python en donde tú puedes ejecutar diferentes celdas y la información, digamos, que va quedando persistida. No se te va borrando el progreso de cada celda. Entonces aquí ya ejecutamos esta celda. Ya vemos el chulito aquí, quiere decir que se ejecutó de manera correcta. Definimos mi variable datapath, es simplemente el folder que yo estaré usando donde voy a almacenar todos mis datos. Ya sabemos que se llama data, que es donde tengo aquí la información de entrenamiento, train, y la información sin etiquetas, un label test data. Estas líneas de código es muy sencillo. Lo que estoy haciendo aquí es, estoy generando dentro de data, estoy generando dos folders, uno llamado doc
y otro llamado cat. Es simplemente estas líneas que tengo seleccionadas aquí. Y después lo que estoy haciendo es usando un truco, basándome un poquito en cómo están nombrados estos archivos, estoy usándolo para saber qué fotos distribuir en qué folder. Por ejemplo, como ya yo sé que todos mis nombres de archivo empiezan o con cat. O doc. Porque no les mostré eso, pero también al final, si yo me voy abajo, si yo me voy por acá, abajo, a ver, por acá, no solo tengo fotos de perros, sino que de gatos, sino que también tengo fotos de perros aquí. Entonces lo que estoy usando es esa nomenclatura, esa convención de nombre, simplemente para ubicar esas fotos de gatos dentro de la carpeta gato y las fotos de perro dentro de la carpeta perro. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esto es un ciclo para, en donde estoy recorriendo todos mis archivos dentro de esa carpeta train y finalmente reemplazo JPG por vacío. Entonces esto me daría algo así. Aquí estoy poniendo el ejemplo de lo que va pasando en cada una de las líneas. Simplemente le borro la extensión, después reemplazo el punto por un slash, que es lo que hago aquí, y después simplemente le agrego al final la extensión, y simplemente este truquito lo que hace es que me permite crear un path de esta manera a partir de un nombre así. Entonces, esto lo hago por cada una de mis fotos y la intención ¿cuál es? Simplemente ubicar la foto de gatos dentro de un folder gato y la foto de perros dentro de un folder perro. Ahí vemos cómo va avanzando. Bueno, miremos que tenemos en total 25,000 fotos. Esa es la cantidad de nuestro conjunto de datos. Número de fotos con las que estamos lidiando son 25,000 fotos. Y sí, como les dije, aquí lo que ocurrió fue, tomamos y al final, esta línea lo que hace es, este método de remove dir es simplemente borra un directorio de mi sistema operativo. Y el directorio que borré fue, una vez que ya procesé todas las imágenes dentro de DataTrain, quiere decir que DataTrain estaba vacío, simplemente lo borro. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué hago después? Bueno, empiezo a listar cuáles son los folders con los que cuento ahora mismo. Ya ignoren que este es un archivo de Mac, no le presten atención, este también es un archivo. Pero tenemos, los importantes son mi folder de cat, mi folder doc y mi folder unlabeled data, que son estos que se ven aquí. Entonces ya vemos cómo todas las fotos de gatos están dentro de la carpeta gato. Todas las fotos de perros están dentro de la carpeta perro. Y si contamos las fotos que hay en cada uno de los folders, podemos usar esta función de listdir, de simplemente tú le pasas un directorio y ya te lista todos los archivos que están adentro. Y la función len es simplemente, si tú le pasas una lista, ya te dice el tamaño de la lista. Simplemente eso. Entonces estoy tomando el tamaño de toda esa lista de archivos dentro de cada carpeta. Entonces vemos que cada carpeta, gatos y perros, cada una tiene 12,500 fotos. Es decir, y si lo graficamos usando Matplotlib, que es una librería para gráficas, vemos que mis clases están balanceadas. Este dato es importantísimo cuando entrenamos un modelo. Y creo que por ahí alguien preguntaba ahorita como que cuál es la división especial o cuál es el porcentaje de train, test, split. Generalmente es 80, 10, 10. 80 para entrenamiento, 10 para validación, 10 para prueba. No hay una ciencia cierta, pero algo sí es importante. Si tú estás trabajando con clases, en este caso estamos trabajando con un algoritmo que va a clasificar imágenes
entre dos clases, o perro o gato. Entonces estamos trabajando con clases. La idea cuando ustedes entrenen un algoritmo es que las clases estén balanceadas, de tal manera de que mi algoritmo tenga la misma probabilidad de predecir cualquier clase y que mi algoritmo no se muestre, digamos, más sesgado por predecir una clase que otra. Entonces aquí vemos que como en mis datos de entrenamiento la cantidad de perros y gatos son las mismas, nuestras dos clases que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo están balanceadas. ¿Qué sigue? Bueno, el paso 3 es preparar los datos. Entonces aquí vamos a hacer simplemente aquí también lo que hacemos es, como ustedes pueden ver, este if es simplemente validando si el folder existe y si no existe lo creamos. ¿Qué folder vamos a crear? Ya ustedes saben que data path es data. Vamos a crear el folder data/train y después vamos a crear el folder data/train/doc y después vamos a crear data/train/cat. Lo mismo vamos a hacer con test, vamos a crear data/test, después data/test/doc, data/test/cat. Lo mismo con validación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente estamos tratando de preparar la estructura de archivos que vimos en la última slide de la presentación, en donde separábamos nuestras imágenes de gatos y perros en diferentes carpetas para entrenamiento, para pruebas y para validación. Entonces, estas líneas de códigos aquí simplemente lo que van a hacer es crear directorios. Ya los creamos 3 directorios, el directorio test con 2 carpetas adentro, el directorio train con 2 carpetas adentro y el directorio validation con 2 carpetas adentro. Ahora vamos a cada una de esas carpetas digamos que transferir las imágenes dentro de esos, como esas cubetas, vamos a empezar a mover nuestras imágenes dentro de esas cubetas. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a usar aquí para dividir los datos? 80 para entrenamiento, 10 para validación y 10 para prueba. Nuevamente, no hay una ciencia cierta para definir esto. Muchas veces en la vida real lo que ocurre es que una vez verificado el modelo, es decir, una vez que tú estás seguro que tus datos de entrenamiento y tus hiperparámetros son los correctos, mucha gente lo que hace es reentrena el modelo usando esos hiperparámetros, pero sin dedicar datos para prueba. Es decir, todos mis datos de prueba los meto dentro de mis datos de entrenamiento para que mi modelo tenga más información disponible. Entonces ahí se convertiría en un 90-10. Entonces, no hay una ciencia cierta. 80-10-10 es como la regla, pero digamos que hay variaciones. Dividimos los datos de entrenamiento, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya les había hablado de esta función. Listdir es simplemente listar todos los archivos dentro de un directorio. Entonces, para mostrarles rápidamente el contenido, voy a listar simplemente algo así, es lo que obtiene. Entonces, estos son los nombres de las fotos de mis perros y simplemente es el contenido de cada una de estas listas. ¿Qué vamos a hacer aquí? El 80% de fotos de perros y fotos de gatos, vamos a ubicarlo dentro de la carpeta train, entrenamiento. ¿Cómo hacemos eso? Primero que todo, calculamos cuál es el valor absoluto de ese 80%. Si ya sabemos que el total de perros es 12.500, el 80% de eso sería coger ese valor y multiplicarlo por 0.8, que son 10.000. Entonces, miren que aquí lo que estamos haciendo es simplemente definiendo el valor de muestras que voy a tomar para mis datos de entrenamiento. En este caso serían 10.000, porque tenemos que en cada carpeta hay 12.500 y el 80% es 10.000. Entonces, hacemos eso primero con los perros. Usamos este paquete de random, que es un paquete de Python, y usamos el método sample
o como muestreo. Simplemente este método recibe una lista y yo le digo de manera aleatoria, dame 10,000 fotos de esta lista. Y eso es lo que él me da en esta variable trainDog. Entonces, trainDog ya tiene, una vez que ejecutemos esto, tiene 10,000 perros. Lo que hago es simplemente tomo esos 10,000 perros que fueron escogidos de manera aleatoria por mi función sample y los envío al folder que ya yo había creado, el folder que está vacío aquí esperando por esos perros, ¿cierto? Este folder. Entonces, eso es lo que hago aquí. Hago exactamente lo mismo con los gatos, es decir, obtengo 10,000 gatos de manera aleatoria y los muevo dentro de ese folder train/cat. Una vez que yo haga este primer paso, ya me van a quedar alrededor de 2,500 fotos de perros y 2,500 fotos de gatos, ¿cierto? Entonces, cojo el 50% de esos 2,500 y se los envío a pruebas, que es lo que pueden ver que estoy haciendo aquí. Cuando multiplico el total restante por 0.5 y esa muestra del 50%, ese restante lo envío para pruebas y el resto lo envío para validación. Eso es todo lo que está ocurriendo aquí. Simplemente estoy moviendo archivos de un lado a otro para obtener la estructura de archivos que necesito. Tomo unos segundos. José Noguera, sí, vamos a usar redes convolucionales para este ejemplo en particular. Y ya vamos a ver por qué usamos una red convolucional. Ahora en el siguiente paso vamos a hablar de eso. Ahí le hice un poco de zoom para los que aún no puedan ver. Ojalá se vea mejor. Bueno, acabo de realizar se ve pixelada, dice. Bueno, creo que si me confirman si están viendo bien o veo que Clayder dice se ve pixelada la imagen. Si observan bien, si es legible o... Ok, Javid confirma. Quizás Clayder de pronto es tu ancho de banda. Veo que sí se ve correctamente. De pronto es el ancho de banda, Clayder. Pero como te digo, si no eres capaz de verlo ahora, una vez que quede la grabación va a quedar en la calidad esperada. Entonces después, cuando superes esos problemas de ancho de banda, lo vas a poder ver bien con la calidad correcta. Ok. Vale, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos 3 folders. Tenemos mi folder de pruebas con fotos de gatos, alrededor de 1,250 fotos de pruebas de gatos y 1,250 fotos de prueba. Aquí de entrenamiento tenemos 10,000 fotos de gatos de pruebas y 10,000 fotos de perro. Y de validación tenemos alrededor de 1,250 de gato y 1,250 de perro. Entonces ya tenemos nuestros datos distribuidos como queremos, preparados para empezar a entrenar nuestro modelo usando nuestra red convolucional. Entonces, por ahora vamos a pausar este notebook aquí y vamos a cambiar al siguiente notebook importante que es Model Training. Entonces, si pasamos a Model Training, nuevamente el primer paso aquí es ejecutar importar todas las librerías que vamos a usar, los paquetes que vamos a usar dentro de este notebook. Hasta ahora no hemos hecho nada mágico, simplemente ha sido descargamos imágenes y las movimos de un lado al otro, algunos folders con cierta estructura. Aquí es donde se pone un poquito interesante el ejercicio.
Daniel, tú lo puedes bajar, el código ya se encuentra disponible en la plataforma de GitHub. Tú lo puedes bajar sin problema, ahí está el enlace. Puedes hacer scroll arriba y el enlace ya fue publicado en este chat. Así que sí, eso está disponible para ustedes sin problema. Ok, entonces ya importamos estos paquetes que vamos a necesitar. Ahora lo que vamos a hacer es definimos nuestro Data Directory nuevamente, que es simplemente data. Todos los datos los tenemos dentro de esta carpeta data. Verificamos que podamos acceder a las imágenes. Entonces, por ejemplo, si me voy a Train, yo sé que en Doc yo tengo la imagen 0 ahí, JPG. Voy a tratar de visualizar a ver si tengo acceso a esa imagen. Simplemente aquí estoy uniendo data, estoy construyendo el path completo, la dirección del archivo completa, data/train/docs/0.jpg. Estoy usando la librería matplotlib para leer la imagen de disco. Esto me va a leer los píxeles y uso la función de matplotlib ImageShow para mostrar la imagen. Vemos que tenemos acceso entonces a mis archivos. Si yo puedo, por ejemplo, no sé, decirle dame el 1598. 1598, vemos que tenemos acceso ahí. Perfecto. Entonces vamos a verificar eso mismo para el gato. Para las fotos de gatos, vamos a ver el 3, la imagen 3. ¿Qué pasa? Que si yo intento acceder a una imagen que no está disponible en esta carpeta, por ejemplo la 2, obviamente esto va a fallar, ¿cierto? Es decir, que el archivo no está encontrado. Esto simplemente es para demostrarles que esto está en vivo, es decir, estas imágenes fueron seleccionadas de manera completamente aleatoria y fueron ubicadas en esa carpeta de manera aleatoria. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que necesitamos definir en una red neuronal es cuál va a ser la forma de mi input, de los datos de entrada, cuál va a ser ese shape que yo le voy a pasar de ingreso de entrada a mi red neuronal. Para efectos de la demostración, yo voy a tomar todas las imágenes y las voy a redimensionar a 32 por 32 píxeles. Obviamente, esto es prácticamente destruir una imagen, pero es para que mi entrenamiento no demore tanto. En casos de la vida real, las imágenes generalmente no se redimensionan así porque sería perder muchos datos. Generalmente estamos hablando de imágenes de 1920 por 1080. Entonces, vamos a usar 32 por 32 ancho y alto como dimensiones. El shape de mi canal está definido de acuerdo al tipo de backend que yo use. En este caso estoy usando Keras. Entonces, Keras por defecto utiliza TensorFlow como backend. En ese caso, yo sé que el data format de TensorFlow, si yo lo ejecuto aquí para que ustedes vean, yo sé que es channel last. Esto simplemente es para parametrizar en caso de que si ustedes quieren cambiar el backend que están usando de Keras, lo pueden hacer y el código igual va a funcionar. Pero en este caso, después de ejecutar esta celda, yo sé que mi shape, el shape que yo voy a recibir de mis datos de entrada a mi red neuronal, va a ser 32 por 32 por 3. Ahora les voy a explicar ese 3 qué es. Ese 3 es simplemente RGB. Recuerden que las imágenes están representadas en canales de rojo, verde y azul. Red, green and blue, que esos son los códigos RGB. Entonces, si yo imprimo el input shape después de ejecutar, como pueden ver, es simplemente 32 por 32 por 3. Entonces, mis imágenes, las imágenes que yo le voy a pasar a mi red neuronal van a ser de 32 por 32 por 3 canales RGB. Ok, entonces vamos a empezar a hablar por qué usar una Convolutional Neural Network. ¿Qué es una Convolutional Neural Network? Y cómo se compara a lo que vimos nosotros en la presentación como Artificial Neural Network. Entonces, primero que todo,
mencionar de que no vamos a utilizar de salida un Artificial Neural Network regular, porque con imágenes generalmente es muy costoso poder realizar computación de datos uno a uno, píxeles a píxeles. ¿Por qué? Porque simplemente recuerden cómo funciona, recuerden el ejemplo de números manuscritos. Cada píxel de esa imagen inicial se convierte en un dato de entrada a mi red neuronal. ¿Eso qué quiere decir? En este caso serían 32 por 32 por 3 píxeles. No sé cuánto sería eso, pero todos esos píxeles se convertirían en el ingreso, la capa de ingreso de mi red artificial neuronal. Eso implica demasiada computación. Recuerden que para este ejemplo en particular redimensionamos la imagen a 32 por 32 por 3. En casos de la vida real, generalmente tú no haces eso porque pierdes mucha información. Tú estás hablando de imágenes de 1920 por 1080 por 3 dimensiones. Si tú multiplicas eso, eso da alrededor de no sé cuántos millones de píxeles que tú tienes que pasar en tu capa de entrada. Ahora, no es solo eso, sino que cuando tú te comunicas de tu capa de entrada con tu hidden layer, tienes que calcular todos esos weights y todas esas operaciones matemáticas. Todos esos son cálculos matemáticos que tú tienes que hacer muchas veces en ese proceso de forward y back propagation. Entonces, por esa razón, porque el solo hecho de usar Artificial Neural Network implica demasiada computación, usamos una Convolutional Neural Network. Otra razón por la que no usamos Artificial Neural Network es porque el concepto de imagen es diferente cuando tú lo miras, digamos, ya con imágenes complejas como las que vamos a manejar de gatos, de perros, en donde no tenemos simplemente un color blanco y un color negro, como los números manuscritos. Tenemos acá diferentes relieves, diferentes tipos de píxeles que solos, de manera aislada, no representan nada. Es decir, el análisis local del píxel en su posición no representa nada. Necesitamos una noción más grupal. Y para obtener esa noción grupal, esa noción de qué píxeles están alrededor de cada píxel, es por eso que utilizamos una Convolutional Neural Network. Entonces, esas son las razones. ¿Qué es cómo puedo describir una Convolutional Neural Network? Es una red artificial neuronal que divide mi proceso de predicción y de entrenamiento en 2 etapas. La primera etapa, la etapa de extracción de características, y la segunda etapa, la etapa de clasificación. ¿Por qué es importante esa división? La etapa de clasificación, que es la última, es muy parecida a lo que conocemos como Artificial Neural Network, donde tenemos todas mis neuronas en mis capas ocultas conectadas a través de weights, en donde calculamos todos esos datos y pasamos esos datos a la función de activación. Eso es lo que ocurre en la segunda etapa, en la etapa de clasificación. En la primera etapa, y que es lo importante de las Convolutional Neural Network, es esa primera etapa de extracción de características. Nosotros vamos a usar lo que se conocen como filtros convolucionales. Estos filtros convolucionales lo que buscan es extraer características agrupando píxeles que se encuentren en la misma ubicación. Entonces ya empezamos a ver un concepto de agrupación de píxeles en donde, digamos, lógicamente, si ustedes piensan en cómo nosotros los humanos hacemos ese proceso de entendimiento de cómo identificamos que en esta foto hay un gato, quizás hacemos eso. Lo que hacemos es agrupar píxeles en nuestra cabeza en donde miramos, bueno, estos píxeles juntos referencian o se parecen a un ojo de un gato. Estos píxeles juntos se parecen a una boca de un gato. Ahora, esta boca, estos píxeles agrupados representando una boca y estos 2 grupos representando unos ojos, parece que se agrupan y representan una cabeza. Entonces, estamos creando diferentes iteraciones de agrupaciones de tal manera de que la representación de mi objeto
a nivel de píxeles se disminuya, pero lógicamente. También otra ventaja al usar redes convolucionales es que me ayuda a reducir las dimensiones de la representación de la imagen, y ya lo vamos a ver. Estamos usando una técnica llamada pooling, en donde simplemente de manera lógica, después de agrupar usando filtros convolucionales, reducimos la representación de nuestras imágenes, de tal manera de que la complejidad de mis cálculos, una vez que lleguemos a esa parte de clasificación, sea lo menor posible. Entonces, para resumir, dos partes. En la primera parte, Feature Extraction. Tomamos todos nuestros píxeles que vienen en mi imagen inicial y empezamos a agruparlos usando filtros convolucionales para reducir la complejidad computacional. Segunda etapa, clasificación. Simplemente una vez que reducimos la complejidad de manera lógica de todos esos píxeles, empezamos a calcular todo ese proceso normal, regular de el cálculo de los weights entre mis capas en mis hidden layers y al final la predicción de la clase final o de la probabilidad final de mi algoritmo. Si quieren entender un poco más cómo funcionan las Convolutional Networks, aquí les dejo dos enlaces supremamente relevantes. Esto lo pueden acceder directamente ustedes. No sé si puedo copiar este enlace aquí rápidamente en el chat y para que ustedes lo tengan ahí a la mano. De todas maneras, al acceder al repositorio de manera directa, ustedes tienen acceso a todo esto. Entonces, ahí les dejo todos esos enlaces. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer en Feature Extraction? Vamos a crear una capa de convolución, varias capas de convolución que me van a ayudar a identificar esas propiedades, esas características de mis imágenes, orejas, nariz, ojos, cabeza, etc. Y vamos a usar filtros convolucionales de 3x3. Vamos a usar una función de activación ReLU. Este es simplemente una función que es requerida para reducir la complejidad de los cálculos matemáticos dentro de mi red artificial, de mi red neuronal artificial. Y el pooling ayuda también a reducir las dimensiones. Entonces, el ReLU Activation reduce la complejidad y pooling reduce las dimensiones. Ya vamos a ver cómo, lo vamos a explicar a detalle. La clasificación, simplemente lo que vamos a hacer es, una vez que reducimos la representación de mis imágenes en píxeles, aplanamos todos esos píxeles, ya van a ser menos, ya no van a ser 32 por 32 por 3, van a ser muchos menos. Reducimos esa representación, hacemos un dropout, volvemos a ejecutar la función de activación nuevamente para reducir complejidad de ReLU. Hacemos un dropout del 50% y vamos a ver qué es eso. Y tenemos un output layer con una sola neurona usando la función de activación sigmoid, que es la responsable de la clasificación. En resumidas cuentas, eso es lo que va a pasar aquí. Pero en código, todo eso que acabo de explicar en código, ¿cómo se ve? Es simplemente esto. Esto es mi modelo. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿todo eso complejo está aquí embebido? Sí, todo eso complejo está aquí embebido. Entonces empecemos a digerirlo uno a uno, ¿cierto? Primero, definimos nuestro modelo. Es un modelo secuencial. Aquí lo que simplemente estoy definiendo es que este modelo es una pila de layers. Cada layer una sobre otra, ¿cierto? En secuencia. Es simplemente lo que estoy definiendo aquí. Después empiezo a agregarle capas a ese modelo, que es un modelo secuencial, es decir, empiezo a agregar capas secuenciales que se van a ejecutar en secuencia. Lo primero que hago es defino la primera capa, que es un filtro convolucional, una operación convolucional. Estoy definiendo que voy a aplicarle a mis datos de entrada, le voy a aplicar 32 filtros y esos filtros van a tener un tamaño de 3x3. Entonces, cada filtro, imagínense que es una matriz de 3x3 con números aleatorios. Esos números dentro de esa matriz son los números que tenemos que aprender.
Esos son los números que se van a calcular constantemente en mi proceso de forward y back propagation. Mi input shape, y miren que es el único lugar donde la definimos, no la definimos en ningún otro lugar, porque aquí esta es la primera capa que recibe los datos de entrada. Y este input shape tiene las mismas dimensiones que habíamos definido arriba, 32 por 32 por 3. Entonces, esas son las dimensiones que estaremos recibiendo. Vamos a aplicar 32 operaciones convolucionales con 32 filtros a cada imagen que entre a mi entrenamiento dentro de mi red neuronal. ¿Qué pasa después de esta operación? Lo que ocurre es, la idea de estos filtros es identificar las partes más representativas de mi imagen, ¿cierto? Estoy usando 32, pude usar más, pero una vez que cada filtro se ejecute sobre mi imagen, lo que se me va a generar es algo que se conoce como feature map o mapa de características. Y en este caso, como estoy usando filtros de 2 dimensiones, de 3x3, esos mapas de características también van a tener 2 dimensiones. Y esa operación, imagínense como una operación matemática sencilla entre 2 matrices. ¿Algunos de ustedes han multiplicado 2 matrices matemáticamente? Eso es lo que ocurre en esta operación. Tengo un filtro que es de 3x3, datos aleatorios dados por mi red que estoy aprendiendo, y tengo los datos de píxeles que están reescalados. Entonces, después de esta operación voy a tener 32 mapas de características representando mi imagen, y lo que hago es ejecuto una función de activación llamada ReLU. Ahora, ¿por qué esta función de activación? ¿Qué significa ReLU? Significa Rectified Linear Unit. Y es usual en redes convolucionales el uso de ReLU en conjunto con las capas de convolución, porque nos ayudan a reducir la complejidad de los cálculos. ReLU simplemente es una función algo así. ReLU de Z sería algo así como el valor máximo entre 0 y X. Esto lo que quiere decir es simplemente estoy tomando todos los valores negativos. Si hay algún valor menor que 0, le asigno 0. Si no, dejo el valor. Estoy convirtiendo todos mis valores negativos a 0. Es así de sencillo. Eso es lo que estoy haciendo, tomando todos esos 32 mapas de características, todos los valores negativos los convierto a 0. Después de tener esos 32 mapas de características con esa operación, lo que ejecuto es una función de pooling, una operación de pooling. Pooling también es otra operación sencilla. Mi pool size es de 2x2. Para ponerlo sencillo, voy a poner un ejemplo. Imagínense que este es un mapa de características que yo obtuve a partir de la primera, después de ejecutar el ReLU, la función ReLU. O bueno, vamos a hacerlo más interesante. Vamos a explicarlo paso a paso. Imagínense que después de la primera ejecución de mi capa de convolución, yo tuve este mapa de características. Después de la ejecución de ReLU, yo lo que obtengo es todos esos valores negativos se convierten en 0. ¿Cierto? Ahora, después de más pooling, este es un mapa de características. Recuerde que hay 32 matrices como esta, porque tenemos 32 mapas de características. Entonces, después de ejecutar más pooling, como mi más pooling es de 2x2, ese es el tamaño que yo quiero reducir de mi mapa de características. Entonces, yo lo que hago es tomo submatrices dentro de esta matriz grande de 2x2 y obtengo solamente el mayor valor. Es decir, de esta matriz inicial que tengo seleccionada, el mayor valor sería 2. Esta segunda matriz que tengo seleccionada, el mayor valor sería 4. Esta segunda matriz que tengo seleccionada, el mayor valor sería 2. Y esta matriz que tengo seleccionada, el mayor valor sería 4. Entonces, ¿qué hice aquí? Después de mi max pooling, después de haber tenido este filtro, este mapa de características, él se me convierte en esto. Y este valor es el que yo le paso a mi siguiente capa. Entonces, miren cómo de manera consecutiva vamos reduciendo la complejidad de mis píxeles iniciales,
pero de una manera lógica, agrupando mis imágenes usando filtros. Yo puedo hacer esto muchas veces de manera iterativa. Aquí lo que estoy haciendo es aplicando las mismas 3 capas 2 veces. En la segunda iteración lo que aplico son 64 filtros. Otra vez de 3x3 con la misma función de activación ReLU y mi mismo max pooling. Entonces, esto simplemente lo que hace es que inicialmente aquí lo que yo estoy buscando es tratar de, en las primeras 3 capas, agrupar pequeñas características de mis perros o gatos, que pueden ser los ojos, la boca, la nariz. Y en esta segunda iteración lo que estoy buscando es agrupar esas características que ya he agrupado en forma de cuerpo, cara, entonces en agrupaciones más grandes que me representen esos grupos internos que provienen de mi iteración anterior. Es como para que entiendan lógicamente. Entonces ya esa fue mi capa inicial de extracción de características. Ahora lo que hago es paso a mi capa de clasificación. Entonces en mi capa de clasificación lo primero que hago es aplanar todo, es decir, cojo todas esas matrices que son mapas de características que ya han sido reducidas por mi max pooling y las aplano. En este caso, por ejemplo, si me tocaría aplanar esta, simplemente ya yo sé que se convierte en una matriz, en algo así como 2, algo así como 2, 4, 2, 4. Y esto es lo que yo pasaría a procesar en esa segunda etapa de clasificación. Y aquí es donde hemos visto, donde ya explicamos lo que hacemos durante mi Artificial Neural Network, que es que empezamos a transferir a través de los weights a mis hidden layers los valores del input en estos mapas de características multiplicados por los valores de los weights, sumado esto con los valores de sesgos de cada una de estas neuronas en mi hidden layer, en este caso 64 neuronas. Después lo que hacemos es simplemente aplicamos una función de activación ReLU, nuevamente para evitar que el entrenamiento se vuelva lento, y simplemente cambiamos todos esos valores negativos por 0. Algo usual que se usa bastante y que es otra característica importante de las Convolutional Neural Network es que tienen siempre regularmente una capa de dropout. La capa de dropout es usada para ignorar neuronas de manera aleatoria, al azar. Y esto se realiza durante el entrenamiento. Los valores recomendados para una capa de dropout giran entre el 20 y el 50%. Para efectos de mi entrenamiento y que sea más rápido, yo estoy usando el 50%. Pero digamos que la intención de hacer dropout es que nuestro entrenamiento que nuestro modelo no se sobreajuste a mis datos de entrenamiento. Entonces, digamos que por eso es necesario hacer un dropout aquí. Finalmente, ¿qué hacemos? Obtenemos una capa, una sola neurona. Cuando hacemos un dense, aquí estoy definiendo una capa de salida con una sola neurona. Esta es mi capa de output. Y en este caso es la probabilidad de que mi imagen sea uno de los dos. Estoy usando sigmoid como función de activación para obtener una probabilidad acumulada. Como tengo las dos clases, simplemente voy a obtener la probabilidad de cada clase, las acumulo y voy a obtener entonces en mi capa de output solamente un valor, y esta va a ser la probabilidad de que mi imagen sea una de las clases. En este caso, perro. Entonces mi red simplemente me retornaría un valor, la probabilidad de que la imagen sea un perro, pero acumulando la probabilidad de que sea un perro y un gato. Sigmoid es útil cuando tienen un problema de dos clases. Están tratando de clasificar algo entre dos clases. Eso se llama binary classification o clasificación binaria. Entonces, si ejecutamos esto, no toma nada el proceso de ejecución, porque aquí simplemente lo que estamos es definiendo las capas de mi modelo. Ahora,
si miramos el resumen de lo que tiene mi modelo, aquí automáticamente podemos empezar a ver cuántos parámetros mi modelo va a tener que aprender. Esto quiere decir, dentro de ese proceso de forward y back propagation, estos parámetros son los que se van a cambiar, se van a ajustar de acuerdo a esas magnitudes de errores de las que hablamos durante la presentación. Muchas veces forward, backward, y al final, cuando la red esté entrenada, la red va a tener un total de, si sumamos este valor con este valor y este valor, un total de 166.977 parámetros, valores que la red aprendió. Estos son valores fijos que están embebidos en el modelo que nosotros generamos y que se utilizan cuando venga una nueva imagen que no se ha visto nunca. Procesamos esa imagen a través de esos 2 filtros convolucionales, esas 64 hidden layers neuronas en mi hidden layer, y finalmente eso es lo que me va a dar esos valores que están ahí fijos, embebidos en ese modelo, son los que me van a dar mi predicción final. Otro tema muy importante que no podemos dejar de hablar de ellos son las funciones matemáticas. Tenemos 2 funciones importantes a definir aquí. Tenemos las loss function y los optimizer. Entonces, una vez que definimos las capas de mi modelo, otra tarea importante es definir cuál va a ser mi función de pérdida y cuál van a ser mis optimizadores. Entonces, las funciones de pérdida son simplemente funciones matemáticas para medir qué tan bien se desempeña tu Deep Learning Model. Entonces, esta es una de las funciones principales. Esta es la que va a decirme qué tanto mi modelo está aprendiendo de mis datos. En este caso, vamos a usar la función Binary Cross Entropy como loss function, y esta función simplemente toma las probabilidades predichas y las reales de cada clase y calcula una entropía cruzada entre estas. Ahora, ¿qué es eso de entropía? La entropía es una medida de desorden. Digamos que eso es lo que implica matemáticamente cuando uno calcula la entropía. Uno calcula en un conjunto de datos qué tanto desorden hay, qué tan poco correlacionados están los datos. Entonces aquí usamos Binary Cross Entropy precisamente para identificar eso. Y esta es una de las funciones de pérdida que se usa ampliamente al momento de realizar problemas de clasificación, que como es el caso de este, tenemos un problema de binary classification, por eso usamos un Binary Cross Entropy. Hay otras funciones como Categorical Cross Entropy, que es cuando tienes más de 2 clases. En este caso solo tengo perro, gato, pero imagínate, por ejemplo, el caso de los números manuscritos. Vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener más de 2 clases ahí. Categorical Cross Entropy, que sería una función de pérdida también basada en el cálculo de la entropía. Sería más útil porque tendríamos más clases. Y simplemente, nuevamente, la entropía vendría siendo la entropía cruzada promedio de todos los ejemplos de mis datos de entrenamiento. Optimizadores. ¿Qué son los optimizadores? Estos son clases o métodos que se utilizan para cambiar los atributos de tu Deep Learning Model, como weights, learning rate, con el fin de reducir tu pérdida. Entonces, el objetivo aquí con el loss function es que mi pérdida decaiga, mi pérdida disminuya, y con el uso de optimizadores, una vez que lleguemos a mi output y verifiquemos esa magnitud del error, recuerden, forward, verificamos magnitud de error y hacemos backward propagation. Una vez que lleguemos al output con esa magnitud de error, verifiquemos cuál es esa magnitud de error, es ahí donde entra el juego el optimizador. El optimizador es el que me ayuda a obtener resultados de manera más rápida. ¿Cómo? Porque él, en base a las funciones que tiene definidas, él recalcula los valores de los weights, los valores de mis filtros convolucionales en este caso. Y en este caso vamos a usar el optimizador Adam. Ahora, hay 2 tipos de optimizadores. Están los Gradient Descent y los Adaptive Optimizers. Para este ejemplo escogimos Adam porque es el mejor entre los optimizadores adaptativos, entre los Adaptive Optimizers, para la mayoría de los casos. Aquí les dejo este enlace para que
vean qué otro tipo de optimizadores hay. Pero en este caso, Adam me pareció bastante útil porque primero que todo, no teníamos que definir un learning rate, sino que automáticamente mi aprendizaje lo aprende y lo calcula de manera automática. Y segundo, generalmente, como ya lo dije, es para la mayoría de casos tiende a ser el mejor optimizador. Otras ventajas incluyen bajo uso de memoria y requiere pocos ajustes a mis hiperparámetros. Por ejemplo, el learning rate no lo tengo que definir, como ya lo dije. Entonces, ¿dónde definimos esos valores? Cuando nosotros compilamos el modelo, tenemos que pasar mi función de lost. Aquí tienen el link si quieren ver más funciones. Aquí vamos a usar, como ya lo dije, binary cross entropy. Optimizador, vamos a usar Adam. Y metrics. Entonces, en mi metrics vamos a usar accuracy. Aquí simplemente lo que buscamos es que mi modelo mejore la capacidad de predecir el animal correcto. Por eso es que en métricas pongo accuracy, que es simplemente verificar la precisión de mi modelo con respecto a las etiquetas que yo le estoy mandando. Recuerden que cada vez que entrenamos al modelo, le estamos no solo diciendo, le estamos pasando los píxeles, pero también le estamos pasando la etiqueta que esa imagen tiene asociada. Es decir, le estamos diciendo, estos son los píxeles de un gato, estos son los píxeles de un perro. Entonces, con esa información, él puede calcular el accuracy. Y a diferencia del loss, el accuracy lo que estamos interesados en que aumente. Entonces, la idea es que el loss disminuya a medida que mi entrenamiento avanza y el accuracy o la precisión que aumente. Veamos entonces, ahora sí procedemos a leer nuestros datos. Entonces, ¿cómo leemos nuestros datos? Para leer nuestros datos vamos a definir un objeto de tipo Image Data Generator. Y aquí venimos a hablar de otro concepto bastante importante que es el aumento de los datos. Y es un concepto que ya vimos también en la presentación. Este objeto de Image Data Generator de Keras, que es la librería que estamos usando para entrenar este modelo, me ayuda a leer una imagen y generar diferentes representaciones de esa misma imagen con ciertas variaciones. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué eso es importante? Recuerden cuando vimos el concepto de aumento de datos. Nuestros datos de entrenamiento deben representar deben ser lo más cercanos a la representación de los datos reales. Esos datos reales deben ser representados en mis datos de entrenamiento de manera correcta. Entonces, por eso es que cuando ustedes me ven definir el Image Data Generator, yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es aumentando los datos de entrenamiento con ciertas propiedades. Aquí estoy haciéndole un estiramiento, del 20%, estoy haciéndole un zoom range del 20% de manera aleatoria y estoy haciéndole un horizontal flip, que es simplemente rotar la imagen de manera horizontal de manera aleatoria. Entonces, ¿cómo se ve esto? Vamos a verlo más, digamos, más práctico. Si saltamos a Data Augmentation o aumento de datos, ese es el otro notebook que vamos a ver hoy. Simplemente aquí defino una función que me ayuda a mostrar todas esas variaciones que mi Image Data Generator me está generando. Entonces aquí recibo un Data Generator, recibo la imagen y simplemente lo que hago es iterar sobre todas esas variaciones a ver cómo está alterando mi Image Data Generator, mi imagen original. Esta función encapsula toda esa lógica. Ahora, vamos a escoger cualquier imagen esta es aleatoria. Por ejemplo, estos son mis datos sin etiqueta. Recuerden que esos los dejamos en un folder aparte. Y, por ejemplo, la foto número 1. Si usamos un Image Data Generator y empezamos a aplicarle alteraciones a esta imagen, por ejemplo, queremos jugar con el ángulo, la intensidad de estiramiento de la imagen, el zoom que le queremos dar a la imagen,
la rotación vertical de la imagen, quiero jugar también con el brillo de la imagen, digamos que la orientación vertical, perdón, la rotación, quiero de manera aleatoria rotar mi imagen. Entonces miren que con esta simple clase que nos ofrece Keras, podemos la misma imagen generar diferentes representaciones de esa misma imagen, alterándoles el brillo, alterándoles la rotación, alterándoles el estiramiento, el zoom, en fin. Entonces, la razón por la que hacemos esto en mis datos de entrenamiento nuevamente es para generar un modelo robusto y que sea y que no genere, no se vea alterado por pequeñas variaciones en mis datos de entrada. ¿Qué pasa? Que esto solo lo hacemos así para mis datos de entrenamiento, para mis datos de pruebas y validación. No tenemos necesidad de hacer esto. Simplemente lo que hacemos para ambos, que es este primer parámetro, rescale, es que como los píxeles de las imágenes son de 1 a 225, para efectos de entrenamiento, cogemos cada píxel de eso y lo rescalamos a que esté de 0 a 1. Entonces, simplemente es bajarle la escala a todos esos píxeles y que encajen entre 0 y 1. Simplemente eso es lo que hace Rescale. Y obviamente, si lo hago para los datos del entrenamiento, lo tengo que hacer para mis datos de prueba y validación. Aquí simplemente lo que defino es el tamaño de mi batch. Cuando entrenamos, el tamaño de batch es simplemente definir cuántas imágenes quieres procesar antes de hacer un backward propagation. Es decir, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí a mi modelo? Después de 5 imágenes, vas a analizar todas esas magnitudes de errores, vas a recalcular todos los parámetros de mi red neuronal y vas a otra vez empezar un proceso de forward propagation. Es después de 5 imágenes que vamos a hacer eso. Esto simplemente es lo que define el batch size aquí. Y bueno, empezamos con la lectura de los datos. Ahora, ya creamos esos elementos que son los data generators, el de entrenamiento que me va a ayudar a aumentar los datos, el de test y validación que simplemente está rescalando los datos. Ahora simplemente lo que hacemos es definimos nuestros directorios, es decir, donde se encuentran las imágenes, y empezamos a leer esos datos, ¿cierto? Empezamos a leer los datos de pruebas, los datos de validación y los datos los datos de entrenamiento, de validación y de pruebas. Ahora, la ventaja de usar este Data Generator también es que nosotros podemos definirle un target size a mis imágenes. Entonces aquí les estoy diciendo, recuerden que estoy usando imágenes mucho más grandes, pero lo que yo definí en mi red neuronal es que voy a aceptar imágenes de 32 por 32. Automáticamente yo con este parámetro, pasándole 32 por 32, mi Data Generator toma esa imagen, la lee de disco y le disminuye el tamaño a 32 por 32. Y el class mode o binary es simplemente especificándole que tengo 2 subfolders dentro de esta carpeta y cada subfolder debes tratarlo como una clase independiente. Es decir, uno trátalo como perro y otro trátalo como gato. Es un método utilitario, pero que nos ayuda mucho para leer los datos y prepararlos para el entrenamiento. Después, ¿qué hacemos? Ya estamos muy cerca de entrenar el modelo. Vamos a definir un último parámetro, que es el número de epochs. Entonces, el número de epochs, ¿qué es? El número de epochs es el número de veces que ¿cuántos datos de entrenamiento tengo? 20,000 imágenes. El número de veces que yo quiero recorrer esas 20,000 imágenes durante mi entrenamiento completo. Entonces, aquí le estoy diciendo 5 veces. Es decir, 5 veces el entrenamiento va a recorrer todas esas 20,000 imágenes. Es decir, proceso las 20,000 imágenes una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces voy a hacer esto. Y durante todo ese tiempo voy a estar ajustando los parámetros de mi red neuronal. Y bueno, simplemente al final, ¿qué hacemos? Ejecutamos el entrenamiento. Ahora, ok, déjame ver. Ok, no he compilado el modelo, es lo que me está diciendo, perdón. Aquí lo debía haber compilado.
Ahora sí. Y bueno, empezó el entrenamiento. Vamos a hacer 5 epochs. Aquí simplemente lo que le pasamos de parámetro a mi modelo, como pueden ver, es el Train Generator, que es simplemente ese utilitario que utilizamos cuando leímos los datos de mi directorio. Recuerden que le definimos las dimensiones, el tamaño del batch, que es 5, y el class mode, que es binary, porque tenemos 2 subcarpetas que quiero que cada carpeta me la trate como una clase independiente. Tengo también los números de steps per epoch. Simplemente lo que le estoy diciendo aquí es de las 10.000 imágenes, el número de steps que tú vas a hacer por epoch va a ser, si dividimos esas 10.000 imágenes entre 5, que es el tamaño de mi batch, vamos a tener un total de, en este caso serían alrededor de 20.000. Entre 5 serían 4 steps per epoch. Es un hiperparámetro requerido para el entrenamiento, es simplemente por epoch cuántas veces voy a particionar mis datos de entrenamiento basándome en este batch size que tengo. Y el número de epochs nuevamente lo pasamos como 5, como ya lo habíamos definido. Y los validation steps es similar, es simplemente de ese total cuántas veces caben batches de 5 en ese total de creo que para validación estamos usando 1250. Entonces, ¿cuántos batches de 1250 surgen en esos datos de validación? Y los steps lo mismo, ¿cuántos batches de ese tamaño surgen y voy a procesar durante mi entrenamiento? Entonces, vemos que aquí el entrenamiento está avanzando, digamos, de manera lenta, pero vamos a seguir y vamos a explicar qué vamos a hacer. Una vez que entrene el modelo, qué es lo que está pasando mientras hablamos aquí, lo que sigue es la validación. Entonces, ¿qué nos interesa ver en la validación? Nos interesa ver 2 cosas importantes. Una es la precisión, que es nuestra métrica que definimos al momento de compilar el modelo, y el loss. Entonces, como lo dijimos, aquí lo que estamos es graficando ambas. Estoy graficando la precisión con base a los datos de entrenamiento, la precisión con base a los datos de validación, la precisión, la pérdida con base a los datos de entrenamiento y la pérdida con base a los datos de validación. La idea ¿cuál es? Que la precisión aumente y que la pérdida disminuya. Es lo que queremos aquí. Entonces, bueno, ahí está entrenando, va por el segundo epoch, quizás vaya a tomar un poco de tiempo. Bueno, lo que podemos ir haciendo es, vamos a ver, una vez que entrenemos el modelo y lo evaluemos, miremos la gráfica y comprobemos que en realidad la pérdida disminuya, la precisión aumente. Lo que hacemos es comprobamos esos datos de test, porque aquí para el entrenamiento solo estamos usando los datos de entrenamiento y validación. Esos datos que reservamos de prueba lo vamos a usar para evaluar el modelo aquí. Entonces, miren cómo reservamos una parte de datos de prueba simplemente para al final obtener un dato certero de cuál es mi precisión usando datos que el modelo no ha visto. Eso es lo que hacemos aquí. Y simplemente imprimimos esa precisión. Y finalmente, así de sencillo, creamos un modelo. Una vez que el modelo esté entrenado, simplemente estas 2 líneas crean una carpeta, si no existe, llamada modelo dentro de data. Y con el método, cogemos nuestro modelo .save, simplemente le pasamos la dirección donde queremos grabar el modelo y así se guarda. Ahora, yo he entrenado, miremos a ver, ya va por el tercer epoch. Ok, el tercer epoch fue un poquito más rápido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a esperar que el modelo termine. Mientras tanto, si continuamos con las instrucciones dentro de mi pipeline, una vez que tengamos el modelo listo, lo que sigue es cómo usamos ese modelo, ¿cierto?
Entonces, para eso necesitamos crear unos métodos de tal manera de que me ayuden a, una vez recibida una imagen, que esos son estos métodos que yo defino aquí, una vez recibida una imagen, esta imagen, que es simplemente una dirección de un archivo en mi disco duro, yo lo que estoy haciendo es, leo la imagen, recuerden las dimensiones 32 por 32, lo que hago es redimensiono la imagen a 32 por 32, rescalo la imagen, los píxeles de la imagen, en lugar de ser de 1 a 255, los rescalo de 0 a 1, que es lo que hicimos durante el entrenamiento. Todo lo que hicimos durante el entrenamiento, por cada nueva imagen que queramos que el modelo prediga, necesitamos aplicar todas esas reglas. Y una vez que tenga el array con todas esas transformaciones de una imagen nueva que yo quiero predecir, simplemente llamo a mi modelo, llamo la función de mi modelo predecir. Y el modelo va a tomar esa imagen y simplemente va a darme este método predecir viene con el modelo. Nosotros lo que tomamos es esa predicción y hemos creado este método que se llama traducir esa predicción. Y simplemente lo que hacemos es tomamos la predicción y si es mayor de 0.5, ya yo sé que es un perro, porque recuerden que estamos usando sigmoid, que me da la probabilidad de una de las clases, en este caso de perro. Si es menos de 0.5, quiere decir que la probabilidad que está más del lado de gato, la predicción de mi modelo, y entonces por eso tomamos esta decisión. Entonces, el punto medio es como el modelo está indeciso, pero si el modelo, digamos que da 0.5 hacia arriba, eso quiere decir que es un perro lo que estamos prediciendo, porque es una probabilidad acumulada de dos clases. Y si es menor de 0.5, quiere decir que es un gato. Eso es lo que está ocurriendo aquí, simplemente. Y así es como lo calculamos. Es muy sencillo, simplemente si es mayor de 0.5 es un perro, si es menor es un gato. Imprimimos la confianza de nuestro modelo. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces vamos a ver si ya casi, bueno, estamos llegando al final, pero estoy confiado de que lo vamos a poder hacer. Simplemente aquí lo que hacemos es creamos esta función que me lea una imagen de disco y al final me diga, una vez que traduzco esa predicción de mi modelo, ese valor probabilístico acumulado, ya yo recibo aquí dos valores, el tipo de animal, ¿cierto? Gato o perro, y la probabilidad, la confianza. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, nuestro modelo está entrenado, parece, de manera correcta. Sí, perfecto. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente graficamos mi precisión. Entonces, como vemos que es lo que queríamos, la precisión aumenta a medida que el entrenamiento avanza y la pérdida de mi modelo disminuye a medida que el entrenamiento avanza. Entonces, finalmente probamos con los datos que el modelo no ha visto, que son los datos de pruebas que reservamos, y vemos que la precisión como tal sobre esos datos que mi modelo no ha visto es alrededor del 75%. Para hacer un modelo que hemos entrenado en menos de 15 minutos, está más que bien. Grabamos el modelo, esto va a crear un archivo aquí, como pueden ver, si ven, creo una carpeta en data que se llama CNN Model, y simplemente acá lo que hacemos es cargamos ese modelo que tenemos ahí en data, y de manera manual ya estas funciones ya las expliqué, simplemente nos ayudan a interpretar la salida de ese modelo, lo que el modelo me predice, y llamo esta función. Acabo de definir esta función aquí, ya expliqué lo que hace esta función por dentro, simplemente recibe una imagen y realiza ciertos cálculos para predecir si es un perro o un gato. En este caso, miren que con un 82% de confianza identificó que esta imagen en particular es un perro. Ahora, ese modelo
ya lo hemos exportado, ya está, hace parte aquí de mis archivos. Esto es un modelo de inteligencia artificial, este archivo que ustedes ven aquí. Entonces, no es magia, es simplemente un modelo estadístico usando unos parámetros que se aprenden durante varias iteraciones de entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar este modelo que acabamos de crear aquí, este modelo que estoy seleccionando aquí, y lo vamos a usar en una aplicación real. Entonces, si seguimos las instrucciones que tenemos aquí, miren lo que me dicen es, una vez que tienes un modelo entrenado, cópialo dentro de Sources App Model. Entonces, si vamos a Sources, si vamos a App, y aquí me toca crear una carpeta que se llame Model, y aquí pego mi modelo. Entonces, ¿cómo corro la aplicación? Bueno, me dice que copia algunas de las imágenes que están en un label, test data a test data. Vamos a hacer eso de tal manera de que tengamos información disponible para que mi modelo pueda predecir datos, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Podemos coger estas imágenes. Vamos a coger 56 aleatoriamente. Bueno, vamos a coger 200 aleatoriamente. Y vamos a copiarla dentro de test data, que es la que necesitamos alimentar. Entonces ya agregué todas esas imágenes ahí en test data y ahora deberíamos poder correr nuestra aplicación simplemente ejecutando este comando. Abrimos una nueva terminal. Ya estamos acabando. Vamos a llegar justo a tiempo. ¿Y cómo corremos nuestra aplicación? Bueno, verifiquemos que nada más tenemos que verificar una cosita. Este archivo es el principal. Es un archivo de Python, que es donde definimos el path de mi modelo y vemos que es el correcto, es el que acabamos de copiar. Y simplemente ya con eso corremos nuestra aplicación. Entonces, copiamos y pegamos el comando con nuestro ambiente virtual de Python activo y simplemente esta es nuestra aplicación. Déjenme aquí. Esta es nuestra aplicación. ¿Y cómo hacemos aquí? Simplemente de manera aleatoria, todas esas imágenes que yo he guardado ahí en esa carpeta de pruebas, simplemente las estamos procesando a través de ese modelo que acabamos de crear. Entonces, miren cómo ese modelo que vimos que tenía 75% de precisión es capaz de predecir las clases casi que de manera correcta siempre. No siempre, por ejemplo, miren aquí, el modelo falló, ¿cierto? Pero tiene sentido esto, ¿por qué? Porque un modelo que entrenamos en menos de 15 minutos, ¿correcto? Ahora, si tenemos un modelo un poco más robusto que podríamos, digamos, entrenar con más tiempo, de pronto con más capas, digamos que puede hacer un mejor trabajo, obviamente. Pero bueno, para efectos de demostración, esto es lo que yo quería. Estoy tratando de buscar porque yo tengo aquí un modelo que yo entrené con un poquito más de preparación, o para mostrarles la diferencia de lo que ocurre si creamos un modelo un poquito más robusto, ¿cierto? Yo tengo un modelo que se llama, vamos a ver si lo copio aquí. Este modelo yo lo entrené por 50 epochs, o sea, es un modelo, digamos, que tiene más tiempo de entrenamiento. Y bueno, veamos. Ok. No me está cargando aquí. Bueno. No me está cargando el modelo. Sí, ahí está. Entonces, si yo simplemente paro esto aquí y simplemente le digo
ejecútame este modelo que yo lo entrené por mucho más tiempo, creo que por 50 epochs, como les dije. Y yo ejecuto este modelo. Si yo cojo y trato de predecir esta misma imagen, que creo que es la imagen 109. Vamos a ver de manera aleatoria la imagen 109 en esos datos de prueba que yo tengo. La imagen 109. Vemos que este modelo tiene más precisión, pero es porque yo demoré mucho más tiempo. Digamos que no fueron 5 epochs, fueron creo que 50 epochs, creo que usé 3 capas de convolución. En fin, entonces es un ejercicio que acabamos de hacer desde cero. Se los quería traer. Qué pena que creo que quedan apenas, digamos, algunos minutos para primero que todo agradecerles por los que se quedaron hasta el final, por toda la paciencia, y bueno, espero que haya sido de mucho provecho, de mucho agrado, y nuevamente el video les va a quedar grabado. Quería hacer esto, nos demoramos bastante en el laboratorio, pero quería desmenuzarlo desde cero. Entrenamos un modelo que puede reconocer imágenes de perro y gato. Traté de explicar todo muy detallado, y la idea es que digamos que ya con más calmita vean el video, bajen el código fuente, bajen las imágenes, hagan el mismo ejercicio de su lado. Van a surgirles dudas seguramente. Ahí yo les dejé recursos donde pueden aclarar dudas. El video en YouTube donde explican qué es un Convolutional Neural Network está perfecto para que lo revisen. Y bueno, como les dije, me pueden contactar. Ahí están mis redes sociales. Qué pena que no haya tenido tiempo para responder algunas preguntas, pero podemos hacer eso. Me contactan después de la presentación y seguramente les responderé cualquier duda que tengan al respecto. Espero que haya sido de mucha ayuda y bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Es un placer, es un honor para mí estar en estos espacios. Muchísimas gracias a todos, muchachos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.